empezamos la segunda parte de la sesión de hoy con la exposición por parte de José Muñoz y de Francisca Pulgar de los planes, proyectos y actuaciones del Gobierno vasco. Y también, ante lo que hemos visto antes, sí nos gustaría saber cuál es su plan de actuación, ¿vale? Luego continuamos el debate. Me han recordado de esto que hay, aparte de estos micrófonos que están en las mesas, hay micrófono inalámbrico, con lo cual, pues para que lo utilicéis, porque además la idea de esta disposición así es que estemos todos, que podamos participar en la medida de lo posible todos los que estamos, ¿vale? Eskerrik asko. No les presento porque son sobradamente conocidos y ya tienen la palabra. Bueno, gracias a todos por estar aquí y aceptando la invitación de ALDE. Nos parecen muy interesantes estas propuestas de colaboración, venga de donde vengan, y nosotros os vamos a explicar un poco sistemáticamente, así de una forma rápida, qué hemos estado haciendo, si hemos colaborado, si no. También proponemos líneas para luego el debate, bien de hoy, si nos da tiempo, y si no, para las del 19, ¿no? Como sabía que primero iba a estar Hilario y nos iba a explicar al detalle los dos documentos principales que promovía ALDE también para estas jornadas, tanto de los servicios bibliotecarios del siglo XXI como del mapa, dos elementos imprescindibles para crear políticas y dinámicas de mejora de servicios bibliotecarios, de capacitación profesional, etcétera, pues yo lo que voy a hacer es contaros. Sabéis todos, el marco legal, la Ley 11/2007 de Bibliotecas de Euskadi. Aparte de eso, el decreto de estructura orgánica del Departamento de Cultura, por el que nos legitima al Servicio de Bibliotecas a tener que hacer y desarrollar una serie de competencias que se recogen nuevamente en la Ley de Bibliotecas, ¿no? Entonces, todo lo que vayamos viendo aquí, en lugar de haber cogido artículo por artículo desmenuzado, diríamos que cada proyecto, cada plan, cada actuación va a corresponder a una línea que ya está recogida en la ley. Puede ser la de la innovación tecnológica, puede ser la de las bibliotecas públicas, de las cuales el departamento es gestor y coordinador, o puede ser esa teórica, y ya sabemos que está siempre ahí, Biblioteca de Euskadi, va a ser la virtual, va a ser física, ahí lo vamos dejando. Como nosotros también estamos en una celebración mucho más menor, pero para nosotros es muy importante, porque justo en mayo de 2004 hicimos 10 años que pusimos en marcha el proyecto de la red en línea de bibliotecas de Euskadi. 10 años no es nada, pero para nosotros fue un punto de inflexión, fue un proyecto estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque nos cambió la forma de relacionarnos a todos los sectores implicados, al servicio de bibliotecas, a la ciudadanía y a los bibliotecarios. Yo oía casualmente hace mucho a Javier Zelaya, que está ahora trabajando en un proyecto con nosotros, aquello de la caja de Google, y ya veíamos que realmente las bibliotecas tenían que estar en red, tenían que avanzar, porque si no, no podíamos hacer que la gente mirara 300 cajas de biblioteca frente a la caja única de Google, ¿vale? Desde el Servicio de Bibliotecas, independientemente de que luego cada biblioteca, si es municipal, si es foral, si es, incluso siendo biblioteca pública municipal, claro, hay muchísimas opciones y líneas de trabajo. Como todas no podemos hacerlo ni llegamos a todos, cada uno se especializa en lo suyo, diríamos, ¿no? Nosotros tenemos como una visión un poco más conjunta de lo que es en sí ese sistema que estaría formado por la red de bibliotecas, la Biblioteca de Euskadi y el Servicio de Bibliotecas. ¿Cómo las vemos? Pues como un servicio público. A veces la gente no se da cuenta de que realmente una biblioteca es un servicio público. Digo la gente, nosotros como usuarios, mi familia, claro, porque estamos pagando, ¿no? Es como el médico, pero ¿y qué importancia tiene? Pues que los tres ejes de actuación sobre los que tenemos que incidir conjuntamente es tanto la ciudadanía como los profesionales como el patrimonio bibliográfico. Diríamos que trabajando esos tres ejes de actuación tendríamos como posibilidades de ir abarcando eso que nos tocaría hacer desde el mundo de las bibliotecas.
¿Cómo vemos nosotros desde allí 2004 que empezamos a reflexionar y a hacer cosas? Pues que evidentemente la mejora continua es imprescindible, tenemos que hacer reciclaje, además como estamos metidos justo en el mercado y en el mundo de la tecnología de la comunicación y de la información, donde nos cambian las versiones. Pues antes ser funcionario no era una gozada, pero ahora decimos que si te tienes que aprender la versión del XP de Windows, la otra. O sea, estamos todo el día a veces hasta demasiado estresados con tanto cambio, ¿no? Pero que es fundamental la cooperación. Claro, es que sin cooperación no vamos a ninguna parte. Tanto por ahorrar dinero como por ahorrar esfuerzo y tiempo y en horas, porque a veces no es que yo tengo dinero y hago lo que quiero, sino ese tiempo, porque no podemos medirlo solo en euros, sino también en horas de persona. ¿Qué tiene que hacer el servicio? Bueno, pues que lo que quiere hacer la gente, que proponerle, pues yo te voy a poner una plataforma informática, tu ayuntamiento no va a tener que encargarse de la red, no va a tener, ya pongo yo servidores, yo es el gobierno, no yo, pone servidores, etc. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una plataforma informática para préstamo. Vamos a hacer blog, os vamos a facilitar una plataforma tecnológica con WordPress o WordLibre, pero va a estar en euskadi.net, va a estar controlado, os vamos a dar formación, os vamos a acompañar en ese proceso. ¿Qué vamos a conseguir? Al final, visibilidad de las bibliotecas, de nuestro trabajo, de ese servicio público que llega a ser un día como Osakidetza. Bueno, el título que habíais puesto vosotros en la comunicación, pues yo lo he cambiado un poco, os había dicho por qué. Porque al final, hacer política puede ser hacer decretos, leyes o órdenes, pero también puede ser planes, proyectos, líneas estratégicas y concretarlo en actuaciones, ¿no? Más o menos en esa base de qué, cuándo, cómo y con quién. Vamos a ver un poco de 2004 a 2014, no solo que hagamos los 10 años en mayo que hemos hecho y vamos a celebrar el próximo 18 de junio y os invitamos a todos, luego os lo diremos, sino que es que justo ahora, en 2014, también en mayo, estamos ya como en el lanzamiento, en la fase -1 que dicen los informáticos, de sacar otro proyecto estratégico que va a revolucionar toda la forma de interrelación entre editores, bibliotecas, etc., que es el préstamo digital. Por eso nos viene muy bien esto de dónde empezamos, dónde estamos y hacia dónde vamos a ir uniendo con los informes que ha presentado. Nosotros, en primer lugar, ¿qué trabajamos? ¿Qué tenemos que hacer como instituciones públicas, como administraciones? Facilitar el acceso a la información, la transparencia, el acceso, que la gente lo tenga de forma fácil, decíamos, lo de la caja de Google frente a los 300 catálogos de entonces. Ahora lo vemos aquí y dices, ¡buf!, qué fácil, pero esto fue un rodaje, ya lo sabéis, estuvimos ahí. Bueno, tenemos el catálogo que se actualiza minuto a minuto, el Bilgune, que es el colectivo de gente que no está en la red, pero bueno, se le mete, hacemos 3 cargas, etc. Y el AUBI, que es un poco el profesional que le correspondería a esa biblioteca de Euskadi y que es donde hacemos todas las materias en euskera, en castellano y etc. Lo que os decía de la política y demás, pues eso, el qué, cuándo, cómo, pues ¿qué trabajamos con todo eso de los catálogos? Pues el acceso público y gratuito a la información. Nos costó 2004-2006, fue un proyecto estratégico de los que se llaman a corto y medio plazo. Tuvimos jefe de proyecto, dinero, trabajamos un montón de horas, pero todos vosotros y nosotros nos pusimos de acuerdo, ¿no? Hicimos documentos, bueno, fue nuestro arranque, ¿no? Como red, como realmente como bibliotecas que van hacia el siglo XXI. ¿Con quién? Muy importante, porque estamos en unas jornadas que van a promover la cooperación. Ayuntamientos y bibliotecarios municipales. Aquí es la base. ¿Con quién? Con el Servicio de Bibliotecas o Gobierno Vasco. Pues ¿cuál es el resultado? Una red en línea que tenemos más de 230 puntos, con un catálogo unificado, un carné único y préstamo interbibliotecario. Dicho así, después de tanto, desde el 2004, parece, qué bobada. Pero como costó y realmente al final lo de la ciudadanía, el carné único y el préstamo interbibliotecario, sabemos que son servicios muy, muy valorados. De hecho, luego además, bueno, todos los que participáis lo repetís, porque os lo dicen vuestros usuarios y porque eso también nos ha ido dando visibilidad a las bibliotecas y hemos ido cumpliendo entre todos, entre los de más de 500 y pico personas que estamos registrados en Asisnet, os lo digo para que veáis que esto de respuesta tenemos que ir dando, ¿no? Cuando tenéis problemas o no, pero bueno, que está todo
más o menos estructurado, pues vamos llegando a la ciudadanía, pero todo conjunto, entre todos, como red, ¿vale? La otra parte que ya no correspondería tanto a las municipales en sí, pero que sí que a la Biblioteca de Euskadi y al quehacer importante de la estructura orgánica del Gobierno, bueno, pues el patrimonio bibliográfico. Claro, el patrimonio bibliográfico de Euskadi nos tocaría conservarlo, difundirlo, pero también hemos hablado del Gordailu Sorgailu. O sea, nosotros desde el principio tuvimos muy claro que todo lo que hiciéramos tenía que acabar en la ciudadanía. O sea, para nosotros la ciudadanía es el punto, bueno, primero, último y final. Y entonces todo lo que se hiciera tenía que ser que te garantizara los estándares, etc., conservar muy bien, pero que todo el mundo desde cualquier parte pudiera acceder a esa información que tanto trabajo nos cuesta estructurar, maquetar y meter en repositorios. Hicimos Ondarenet y Liburuklik. Lo bueno, y que no lo tiene nadie, es que tanto Ondarenet, que es el patrimonio que ya se nace digital, como el Liburuklik, que es lo que vamos digitalizando, se consulta todo desde el Liburuklik, o sea, con lo cual, con un solo golpe, accedes a un montón de información increíble. Con esto del patrimonio bibliográfico, bueno, aquí me habrían faltado los logos de Europeana y tal, porque ya estamos. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, hemos potenciado el software libre, que como administración, y sobre todo en 2 legislaturas, y bueno, yo creo que ahora también seguimos, ha sido muy importante, ¿no? Ante ofertas de contratación, ¿qué cogemos? ¿Esta de software propietario o esta de software libre? Y nos hemos decantado por software libre. Estamos muy contentos a día de hoy, la satisfacción, porque las respuestas son más inmediatas, porque tú puedes mantener los estándares internacionales, pero también ir adecuando tus necesidades. Bueno, pues no os voy a aburrir porque ya sabéis un poco todo. El final del patrimonio bibliográfico, aparte de la accesibilidad esa que hemos comentado, es que cuando sea histórico, de valor, etc., acabe en Europeana. Y en ese camino ya estamos, sabéis, desde este año. Os he dicho que eran los planes que, cómo, cuándo, bueno, un poco los años, tal. ¿Cómo? ¿Con quién? Bueno, tenemos la ley que marca y define las competencias, tenemos la estructura orgánica del departamento, pero hemos tenido también, y vamos a tener 2 planes, bueno, 3 planes de cultura, 2 Plan Vasco de la Cultura Justo y uno de Contrato Ciudadano por las Culturas, que era de la legislatura socialista. Con estos planes, ¿qué pasa? Dices, jo, pues vaya rollo, qué mal, qué tal, qué bien, qué permitía, qué tenían en común y qué tienen con el que luego igual os comenta José, pues que te daban un marco, van por sectores. El sector nuestro, bibliotecas, pues tienen su definición. En el primero se hicieron análisis de diagnóstico porque nos hacían falta. Ahora ya vamos más a proyectos puntuales y tal. Y lo más importante, ¿por qué estos planes? ¿Con quién los trabajamos? Pues aunque no lo creáis, con las instituciones y con los profesionales de cada institución. Estos planes los lanza el Gobierno, pero con esa voluntad de cooperación entre administraciones públicas, todas las diputaciones forales como, bueno, un poco representantes de cada territorio, más los ayuntamientos, más, bueno, a veces se cogían a los pues Donosti, Bilbao, Vitoria, otras, bueno, ahí pues cada plan tenía un poco igual su especificidad. Lo más importante, que luego los políticos nos mandaban a nosotros, pumba, vete allí y a ver, ¿qué vais a hacer? ¿Qué nos vais a traer? ¿Qué proyecto vamos a lanzar? Mi pregunta es, ¿lo hemos aprovechado? ¿Hemos sacado que esto era cooperar? Entre este 2008 y 2013, bueno, ¿qué resultados? Bueno, pues como dicen en la tele, después de la publicidad, no luego en el debate, porque puede haber opiniones, pero que lo dejo ahí para que luego sea una reflexión colectiva. Balance 2004-2014, con todo esto que os he ido contando, con estos escenarios, hemos tenido un marco, que eran los planes, también esto, lo otro, los proyectos, vale. ¿Qué hemos logrado? Ayuda a compra de fondos. Creo que a día de hoy seguimos siendo una de las comunidades autónomas que más dinero pone en fondos bibliográficos.
Cuando toda esta crisis y recortes y etc., o sea, nosotros este año, de hecho, hemos aumentado en 200.000 euros la partida. El proyecto de fondo de libros digitales va a ir aparte como proyecto piloto con otro presupuesto. O sea, que no es que decimos, pues un poco como ha hecho el Ministerio, como no tengo para comprar libros físicos, bueno, hago este proyecto y no. Nosotros seguimos apoyando el fondo físico, pueden seguir aumentando los audiovisuales para que no salgan en rojo, comprar películas, pero... Y luego, las tecnologías. Es una orden que yo creo que todos veis la ventaja. El ayuntamiento solo pone un 10%. O sea, si un aparato X te cuesta 600 euros, tu ayuntamiento solo pone 60 euros. Con lo cual, ha permitido, bueno, y lo sabemos desde que salió, que todos tengáis PCs, que no tengáis aquellos PCs, sino ya de pantalla plana, tal, que hayáis ido comparando iPad, que en definitiva lo que queremos es que todas las tecnologías emergentes que luego le vais a tener que enseñar a cada uno de vuestros usuarios, que las vayáis probando también vosotros. A veces todavía son reticentes, incluso por 60 euros. Y bueno, siempre nos llama gente, pues oye, hazme un informe que me diga qué es necesario para que me compren. Nosotros encantados les dices y acaban comprándoselo, pues bien. Y la apuesta, plataforma de préstamo digital. En este balance, ¿qué pensamos que hemos hecho y que es importante y que tenemos que reconocerlo por todos? Pues la cooperación entre el Servicio de Bibliotecas y la red. Más de 230 puntos, pero más de 500 profesionales. O sea, creo que es importante. La ciudadanía. Pues hace poco salió una encuesta del Ayuntamiento de Durango. Les daban entre 8 y 9. O sea, la valoraban en el Servicio de Bibliotecas muy, muy bien. Lo que ha contado Hilario, lo mismo. O sea, la valoración del personal, del servicio que hacéis. Una cosa es que vayan más o menos, que nos movemos en ese ratio incluso de Barcelona, de 32% de población activa, o sea, que es la que va a la biblioteca. Tampoco tienen unos ratios. Aquí Arrasate tiene el 70%, así que luego que nos dé... Y bueno, pues vamos enlazando. ¿Qué hemos ido en estos años? Enlazando proyectos. ¿Y qué hemos conseguido enlazando todos estos proyectos? Pues creemos que hemos llegado a ser comunidad, que tenemos una estrategia digital, que tenemos visibilidad, la gente fuera en otras comunidades y también en los usuarios, ¿no? Reconocen un poco lo que estamos haciendo, somos innovadores, estamos fidelizando tanto a profesionales como a usuarios. O sea, yo digo, porque claro, para vosotros los usuarios son la ciudadanía, para mí, para el Servicio de Bibliotecas, los usuarios sois el sector profesional. Y bueno, pues seguimos en un posicionamiento de marca y hemos creado la aplicación Liburutegiak con su color, su logo, para que todo el mundo identifique que eso, más allá de una aplicación, es un canal de comunicación que las bibliotecas ofrecen para que los usuarios sepan que a través de ese logo, ese color y esa pantalla van a ver servicios de biblioteca, recomendaciones de blog, de lectura, actividades. Se está consultando, la gente consulta las actividades un montón, consultan las recomendaciones que se hacen. Y bueno, estamos en ello. Acabamos de sacar, sabemos que son cosas que llevan su tiempo, pero lo importante, que estamos bien posicionados, podemos seguir avanzando, o sea, tenemos los instrumentos. Luego depende un poco de nuestro esfuerzo, de nuestra tenacidad y estar ahí día a día. El futuro, lo ha explicado Hilario. Para mí este libro lo tengo impreso a color y casi en la mesilla, pero o sea, subrayado. ¿Por qué? Porque en esto de la cooperación que propone ALDE está muy bien. ¿Por qué? Porque más allá de los servicios, que es lo que decía Hilario, te los va diciendo. Pues, ¿cuáles son los más importantes? Pues ya veis, el préstamo. La gente quiere préstamo de libros digitales, por encima de alfabetización o por encima de otros servicios. Vale. Nosotros, ¿por qué nos sirve este documento? Pues porque estamos trabajando en esa tendencia. La APE nos va a valer para... Luego, en cuanto tengamos la plataforma, la uniremos. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente que se mueve en el mundo digital va a leer en la app y la gente ya nos está pidiendo en las estas de Google Play, por favor, pero ¿no vais a dar el servicio de libro digital? Sí, espera, que estamos en ello. Con lo cual, ya tenemos preparada la aplicación.
una aplicación te lleva 2 o 3 años preparar una buena aplicación, pero ya la tenemos. Ya tenemos casi definida la plataforma. Vamos uniendo, vamos entrelazando proyectos y nos vamos posicionando. Pues en el 2014 es lo mismo que decíamos antes. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar, y mi propuesta como Gobierno es servicios bibliotecarios del siglo XXI, coger ese informe y todo lo que queráis, subrayarlo, hacerlo. Nosotros empezamos un poco antes, ya os digo, la plataforma de blogs, de ese plan de formación en competencias digitales que veíamos súper necesario, que los profesionales tuvieran esa tranquilidad que te da saber que vas a dominar algo. Cuando empezó Fernando a comentarnos Flickr 2.0, bueno, todos alucinábamos. Cuando empezamos la reunión, que además tuvimos la suerte de que el itinerario formativo nos lo marcó Ibermática, que cuesta un pastón, y nos lo pagó la Sociedad de la Información de Euskadi, pues lo que conseguimos fue que la gente que no sabía lo que era Facebook, pero claro, más allá de redes sociales, nosotros lo que proponíamos era publicar en Internet, tener visibilidad, tener tu blog. ¿Por qué? Porque tu ayuntamiento no te da herramientas y aquí tienes para decir dónde estás, qué teléfono, cómo pueden contactar contigo. Pensad que desde las apps y los smartphones la gente ya te puede llamar directamente. Y entonces, además, tú, como ese es tu blog, puedes, es que este libro me ha encantado, pues lo recomiendo. O sea, tienes además como esa libertad, una vez que tienes ideas, iniciativa y tienes los medios, pues ya un poco es sentarte y ir haciendo cosas, ¿no? Tenemos la aplicación de los móviles que empezamos y ya en 2003 salió para iOS y ya en 2014 ya ha salido para Android y estamos en el préstamo digital. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que, como veis, está dentro de los servicios bibliotecarios del siglo XXI que vienen en el informe. Pues es posicionar a las bibliotecas en el ecosistema digital. Sabemos que el préstamo digital va a cambiar todo, pero todo, la concepción de los editores, la nuestra, la del usuario, la de las bibliotecas. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero nosotros queremos que las bibliotecas de Euskadi estén bien posicionadas, que los profesionales sepan qué alternativas van a poder tener. Y vamos a jugar esas bazas porque, como todos vamos a tener que ir moviendo ficha, nosotros también la vamos a mover, porque las bibliotecas, por mucho Internet que haya, no van a desaparecer, sino que tendremos que ir readecuando nuestras necesidades y vamos a por ello. ¿Qué vamos a hacer? Avanzar siempre en tecnologías de la información y la comunicación. No nos podamos quedar atrás. Y una cosa muy importante, parece una tontería, hemos estado haciendo cursos de realidad aumentada. Que mis compañeros ya han hecho el cartel de la jornada en realidad aumentada. O sea, ¿y qué pasa? Que íbamos allí todos con nuestro smartphone muy viejo, porque no queremos gastar y porque, bueno, pues si ya llamo y no podemos aplicar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque son aparatos viejos que, o sea, un smartphone de 2 años es como 30 de vida humana. O sea, entonces, a ver, no estoy diciendo nada de vuestras vidas personales, sino que en las bibliotecas es imprescindible que los políticos, bueno, y lo digo aquí, que en el Gobierno no hay wifi y nos tenemos que dar wifi para ver cosas con el iPad, pero bueno, que los políticos nos tienen que facilitar esas herramientas para que podamos tener esa capacidad y ese entrenamiento, ¿no? Y, sobre todo, evitar la brecha digital. Nosotros, desde el servicio, vamos a intentar evitar la brecha digital de los profesionales, pero vosotros tenéis que evitar la brecha digital de la ciudadanía, los hombres, las mujeres, las intergeneracionales, que también pasa entre nosotros, ¿eh? Hay gente que va más avanzada, menos que se va quedando atrás, pues seguir avanzando un poco conjunto. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Volvemos al informe de servicios bibliotecarios del siglo XXI. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que nosotros queremos lograr es servicios bibliotecarios públicos de calidad. ¿Y cómo? Pues mira, ahora tenemos Kultura Auzolanean, que luego os explicará Juan, Josean, que es el nuevo plan del Gobierno vasco en materia de cultura y os contará lo que afecta a bibliotecas, y estas jornadas de ALDE. O sea, para mí son escenarios posibles más este informe de servicios bibliotecarios. Aquí que os he puesto lo que el informe dice que corresponde al Gobierno vasco, pero ojo, y muy importante, el informe dice que corresponde a todos, a los ayuntamientos, a las diputaciones. Es más, ¿qué pedimos todos de la Diputación, del Ayuntamiento, del Gobierno?
la ciudadanía. Es lo que decía Hilario, es un poco innovador en el sentido de que también se ha recogido qué quiere la población, qué dicen, ¿no? Y tenemos un buen documento pues para seguir trabajando. Tenemos ahora 2 propuestas, Kultura Auzolanean y Jornadas Alde, y bueno, pues ¿con quién? Lógicamente, una cosa es los resultados a que se lleguen, pero que se garantiza la colaboración interinstitucional. El sector profesional va a estar implicado, porque es lo que os digo, ¿verdad, Francis? Que luego los políticos nos mandan a todas las mesas de los planes, ¿no? Tú vete, tú vete, tú vete. Bueno, pues van a estar los responsables políticos. Quieras que no, algo les va a tener que oír, que llegar. Otra cosa es que oigan administraciones públicas y, bueno, pues el informe. Y ahora ya pasa a José. Espera. Eskerrik asko, Franziska. Bai. Nik uste gaur gauza konkretuetaz hitz egiteko eguna dela, zuek arazo konkretu asko dituzuelako eta proposamen konkretu asko. Beraz, saiatuko naiz labur egiten, zenik planteatu nahi nuna gehiago zan gogo eta orokorrago bat. Alegia, ze gogo eta egiten ari geran, baitare, gure sailaren barruan, hau dana Franziskak zehaztuago esplikatu duen hori dana bideratzeko, eta baitare ze amets daukagu, nora jo nahiko genuken, oraindik ametsa baldin bada ere. Baina lehenago hartuko ditut 5 minutu auzolanean esplikatzeko, ez dun esplikatzeko asmoik, baina behar bada importantea da, edo bestela itzen genezake gero. Kulturaren Euskal Plana, eta gero kontratu Ciudadano por las Culturas, ze sentidu hortan formatu horren jarraitzailea izan zen, horrek aportatu zuena zen, eta segurazki lehenengo aldiz, sektore kulturalak, eragileak, profesionalak, parte hartzea kulturaren inguruko hausnarketan eta nolabait ere gobernantzan. Lehenengo aldiz antolatu zen foro bat sistematikoa, nun erakunde desberdinak eta sektore guztietako, alor guztietako jendeak parte hartzen zuen. Ordura arte egin gabe azalako, segurenik, egintzan alako ikuspegi zabal-zabal batez. Alegia kulturaren alor guztiak ikusi, ikertu eta aztertu nahi zian. Eta bazun beste ezaugarri bat, saiatzen ziren batik bat jendea, bertan parte hartzen zuen jendea, izan zedin bere sektorearen ordezkari nolabait. Izan zadila bere sektorearen ahotsera maile. Horrek guztet aldaketa asko ekarri zitula. Neurri batean aldaketa horietako askoren jabe oain egin naiz Jaurlaritzan sartutakoan, ze oain konturatzen naiz aldatu egin zitula barruko ohiturak eta nolabait ere txertatu zula sektorearekiko obligazio bat, sektoreari entzuteko, arrazoiak emateko eta elkarrekin gauzak erabakitzeko obligazio hori txertatu zuen, eta uste hori funtsezkoa dela. Hortan segitzen dugu. Eta gauza askotan segitzen dugu hilabetero, 2 hilabetero sektoreetako arduradunekin edo elkartekin eserita. Horrek zertarako ematen dugu aukera. Bere garaian Kulturaren Euskal Planak zeukan borondate edo asmo edo xede nolabait esan universal hori, oso osuan kulturaren esparrua hartu nahi hori alde batera uzteko. Eta zentratzeko gai gutxikotan eta zehaztasun horrek emango lukelakoan aurrera egiteko modu eraginkorrago bat. Alegia, kulturan momentu honetan, eta gizartea oroar eta kultura konkretuki, bizi duen larritasunaren aurrean, ez da kontua kultura auzolanean planaren barruan, esatea zein dira gai nagusiak, baizik eta zein dira erakundeen artean ukitu behar ditugun, tratatu behar ditugun, erabaki behar ditugun gaiak. Espalin bada erakundeen artekoa ez da egongo kultura auzolanean mailean. Egongo da, sektorearekin gobernuak edo sektorearekin diputazioak edo danadalakoak egiten dituen bileretan eta egiten duen dinamikan. Beraz, lehenengo faktorea da interinstituzionala izatea. Bigarrena da garrantzizkoa izatea. Eta hortarako, erakunde guztien artean, temario batzuk eta aztertu ditugu eta aukeratu ditugu 20 inguru gai. Gai gutxi, baino gai importanteak izango direnak. Eta importanteak diren ala ez erabakitzeko hor kasu egin zaie sektorei. Sektore bakoitzak planteatu izan dizkigun gaiak hartu diralako kontuan. Eta hirugarrena egingarritasuna. Badira gai zabalak, sakonak, fundamentalak, baino urte askotan poliki-poliki aldatuko diranak, guk esaten genuen, hartu ditzagun 20 bat gai, eta saiatu zen gai horiekin aurrera egiten modu nabarmen batean. Jendeak nabaitu dezala, zerbaitetan behintzat aurreratu dugula. Batetik presa da olako, eta bestalde batetik olako planek daukaten arazoa izaten dalako
sensazio ematen dizula, nik parte hartu izan dut behin baino gehiagotan, ez dala horreatzen, makina haundiegia da, makina astunegia izaten arrazoietako bada, zabalegia dala, ukitu edo mugitu nahi dituen gaien esparrua, eta bestalde batetik ordezkaria izan behar hori eta erabakiak hartzeko zailtasuna. Hartu ditzagun orduan zerbait erabakitzeko aukera ematen diguten gaiak, gai importanteak eta gai erakundeen artekoak. Horren baitan, ze balin badago fenomeno bat erakundeen artekoa dana, liburutegien sarea da, hor liburutegiekin eta artxiboekin zerikusia duten gai batzuk badaude. Bata da liburukliken garapena, ze momentu honetan, dudari gabe erakundeen artekoa da, eta dauzkan kapazitateak oraindik asko dira, garatu gabeak, oraindik landu gabeak eta landu egin behar direnak. Daukan agenda zentzua ere landu egin behar da elkarren artean, baina, ere zuzatuko, ze, barno aurrera. Dokumentu publikoen eta artxiboen legea. Hori lantzen aigea, aldeekin harremanetan, eta hori intensifikatuko den gauza bada. Sare publikoa osatu, lehen hemen garaziek esan duen bezala, hor bilerak egin behar dira bilateralak, baina bestalde batetik horrek egon behar du mai hortan, ze benetan harrigarria da oraindik ere askotan erakundeen artean, Jaurlaritza, Diputazioak eta udalak, ze informazio trukaketa eskasa da hon. Dagoen asko pasatzen da oraindik ere harreman personalak onak edo txarra dian horren arabera, eta hori ez da posible. Gutxienez, hor egon behar dugu danak informatuta, eta gainea horrek denoi ajola zaigu. Nik uste baterak eta hori beti izan da arazo endemiko bat herri hontan, baina alde batetik krisiaren eraginak, ez daukagula aukerari bakoitzak bere erresuma lantzeko. Eta bestalde batetik transformazioaren presioak, aro digitalarenak, etc., behartzen gaitu elkarrekin saiatzera, mai berean egotera denok ere aldaketa horri aurre egiteko. Eta nik uste horrek lagunduko dula, baldin eta denok malgu jokatzen balin badegu, aurten edo, erabat bideratzen bateratzearen prozesu hori. Beraz, sare publikoa osatuta geldituko litzake. Eta gero, online mailegua ere planteatu dugu horren barruan, naiz eta garatuta dagon, eta naiz eta garapen hori orain, udaran edo hasiko den zerbitzua, eta hori Jaurlaritzari dagokion, hori ikusten dugulako liburutegi nazional digital baterako urratsetako bat bezala. Eta hor bai, danak daudela inplikatuta erakunde guztiak eta jakina sektorea. Hori da pixka bat kultura auzolanean, nahi badazue beste momentu batean edo kalderetan edo itzingo genuke, nik nahi nizuen pixka bat beste gogoeta hau deseatu, ez? Momentu honetan, Eusko Jaurlaritzan, guk sailburu ordetzan, kultura sailburu ordetzan, bi zuzendaritza daude. Ni sailburu ordena ez, eta gero bi zuzendari daude. Eta gero zuzendari bakoitzaren inguruan, zerbitzu buruak, jende teknikoa, profesionalak. Antolakuntza hortan, bereizketa garbi-garbi bat dago berez, paperetan. Alde batetik dago sustapena, bestalde batetik dago ondarea. Alde batetik dago sustapena alegia kultura bizia, sortzen ari dan, egiten ari dan kultura, eta bestalde batetik dago ondarea, alegia memoria. Eta bien artean dago ezi izugarri bat, leku desberdinetan gaude, ohitura diferentea daude, eta bar. Zein da horren gauza zelebretako bat? Liburutegiak ondarean daudela. Eta hori, ez dakit oso logikoa dan. Liburutegiak bi sentiduetan gainera. Liburutegi biziak, irakurketa publikoari emandako liburutegien sarea, hori memoriaren alorrean sartuta dago. Ezer balin badago bizia, ezer balin badago egunero aldatzen ari dana, eta gero eta gehiago, hori liburutegien sarea da. Orduan, lehenengo anomalia nolabait jasota ditugun, erentzian jaso ditugun, eskema horien barruan, zera hau da, ez? Bereizketa hori batetik sustapena eta bestalde batetik memoria. Ez da funtzionala, eta ez da funtzionala ez dara hemendik ikusita, evidentemente. Nik hemen dara bat memoria, ni daukadana baino bea, por cierto, eta hemen daukat egun horiten deten lana. Eta horrela bizi gera danak salbuta erakundeetan nun oraindik dauzkagun gauzak partzelatuta, ez dakit, 19. mendea esan behar dan, baina aspaldiko moduan bai behintzat. Liburutegi ez egiala, nik ingo nuken lehenengo bereizketa eta oso modu orokorrean egingo dut eta gaina badakizuen nien izala lorrontako profesionala, beraz barkatuko diazue, baina badira liburutegi batzuk jendeari begira lan egiten dutenak eta badira beste batzuk dokumentuari begira lan egiten dutenak. Jendeari begira lan egiten duten hoiek, sare hori, liburutegiak, dira momentu hontan herri hontan daukagun sarerik importantena. Kultura sustatzeko daukagun sarerik sendoena. Eta nik uste hori ez degula oraindik behar bezala aprobetxatu.
Dudarik gabe sendotu egin beharko litzake. Dudarik gabe beharko lukete ekipamento handiagoa, beharko lukete gehiago izan, baino jakin badakigu, gu behintzat oso garbi daukagu, ez digutelako beste aukerarik ematen, momentu honetan inbertsioetan ez diala sartuko, ez dagoela sartzerik. Orduan, hala ere, gaur egun liburutegien errealitatetik, eta liburutegiek daukaten ahalmenetik, ez dugu beste sarerik, eta lehen Hilariok esaten zuen hori, ez dugu beste sarerik, auzo eta herri guztietan edo gehienetan edatuta dagoena, hain gertukoa dana jendearekiko, eta oroar profesionalen borondate eta kemen maila horrekin. Hor barruan, egin beharko genuke, liburuak irakurri eta irakurriarazi eta irakurtzeko modua eman, eta beste gauza asko baitare. Eta segurazki hor txertatu beharko dugu, edo ulertu beharko dugu, sare publikoa ez dagoela kontrajarria kulturaren esparru pribatuarekin. Baina hori, nik uste aprobetxatu beharreko beste gauza badala, esate baterako, eta hor usten den mai gainean. Baina esaten dugutenean nola sustatu behar da kulturarekiko konsumoa, guk beti esaten dugu erabilera eta konsumoa ezin dirala eta ez dirala berezi behar. Kultura gustoko dugunok edo kultura konsumitzen dugunok erabili eta konsumitu egiten dugula eta gehienok juten gera liburutegira eta liburu dendara. Eta hartzen ditugula bideoak edo DVD-ak liburutegian, baina erosi ere egiten ditugu eta zinerera juten gea. Eta internetetik deskargatu ere egiten dugu. Batzutan isilean, por aquello de que no se enteren, baina egiten dugu. Orduan, normalian ohiturak oso josita daude. Ez dago jende bat liburutegietara juten dena eta sekula ez liburu denda batea. Eta normalian ez da ere alderantziz. Hoiek, olako potentzialak ere, erabili beharko genituzke, kulturaren inguruko ohiturak sustatzeko orduan. Beraz, errealitate bizia da, bai, baina batez ere almena izugarria dauka, eta almen hortan nik uste horra atera dira gogo eta asko, planteatu ditu asko Hilariok eta galderetan atera dira, eta hor, zuek ikusten dezue, askotan almena zein dan herriz herri, auzoz auzo, behar bada nik oain esan dezakedana, baino asko zobeto. Eta galdera ikusten hori dela, liburutegiak baditugu, badira, zer gehiago izan liteke liburutegi bat, ze zerbitzu gehiago eman ditzake, nola izan liteke oraindik eta zentralagoa jendearen, auzoen eta herrien bizitzan. Hor esaten danean liburutegi presentziala, fisikoa nolabait, eta digitala, niri bildur ematen dit, normalian, askotan, badirudi planteatzen dela bata versus bestea. Eta nik uste hori ez dela sekula hola, eta euteno daukagula esperientzia hori. Mundu digitalian sartzeak eragingo du zuzenian erabilera presentzialaren zerian, dinamikan. Eta transformazio hori egin behar da, eta bultzatu egin behar dugu. Eta gertatzen ari da beste esparru batzutan. Esate baterako musikaren arlorra da, digitalizatuena da ona. Horrek ez ditu kontzertuak eliminatu, egin du, kontzertuak segurazki areagotu egin ditu. Jendeak elkarren kontaktua bilatzearena ez da erori, ez da desagertu eginda, aldatu, transformatu eginda. Baina justu jendeak aislatzeko daukan almen hori dalata, jendeak elkarren beharra ere beste modu batea sentitzen du, baina sentitzen du. Eta hortarako ere presentzialidadea izan liteke liburutegiek daukaten faktore fundamentaletako bat. Konkretura etorrita pixka-pixka bat, zein dia bi ardatz nagusi liburutegi irakurleari o erabiltzaileari zuzendutako liburutegi horietan. Bata, bateratzea, alegia, egon gaitezen danak mai berian, egon daitezen danak elkarrekin josiak, hain zuzen ere, elkarren kolaborazioa bideratu alizateko, are zailagoa izango da, baldin eta 2, 3, 4 saretan baldin bagaude, elkarrekin lan du etorkizuna nolabait esan, eta beste alde batetik digitaltzea, aro digitalera joatea, aro digitala gure lanaren baitan txertatzea. Aplikazioak, teknologiak daude, online mailegua gauza konkretu bezala, ze hori da aurten martxan jarri ditugun bi gauzak. Hori baino askoz gehiago da, dudarik gabe, baina, simplifikatzera noa. Zergatik online mailegua? Batetik, jendeari liburu digitalak irakurtzeko bidea eman behar zitzaiolako, zerbitzu hori eman behar zitzaiolako. Azten ari da, segurazki ez da izugarria izan duen igoera, ez gera liburu digitalak, liburu fisikoa baztertuko duela eta esaten duen horietakoa, baina ezin duguna da historia hortatik aparte gelditu. Dauzkan inseguridade guztiak, zenbat jendek irakurriko du, zenbateraino ze formato daude, ze soporte daude inseguridadea hori dana, inseguridadearen bidean egon behar da. Ezin dugu zai egon gauzak seguru izan ditezen arte, ez daukagu datu garbirik, ez dago negozio eredua garbi, ez dago teknologia garbi, eta ezin duguna da bunker batean egon dana garbi eta egonkor eta seguru egongo dan artean hori ez baita inoiz gertatuko. Jakin behar dugun bezala herri honetan eurila egiten dula,
eta beraz, norbaitek nahi bani badu zerbait, teilaturik gabe egin, hori jakin egin behar du, jakin behar dugu, gure mundu honetan euri egingo dula etengabe. Eta, erosi beharko dugu, prestatu beharko ditugu, aterkiak eta zerak, euria egiten duen herri batean bizitzeko, alegia mundu inseguru batean bizitzeko. Liburu digitalak ekoizteko bidea da bestalde batetik, eta hori oso importantea da guretzako. Eragitea bai liburutegien zerbitzuan eta bai ematen dugun zerbitzuan, eta aldi berian eragitea produkzioa egiten duen sektore profesionalean. Hemen bildura handia dago liburu digitalak argitaratzeko, arazo inseguridade, negozioaren inseguridade hori dagoelako. Hor nota bat gero ere itzien genezake hortaz, baina nik uste hor euskararen alorrean egin dirala segurazki esperientziarik interesgarrienak, hain zuzen negozioaren eredua hasieratik ez deskartatua, baino oso minimoa zalako. Inor ez da sartzen euskararen negozioan diru irabazteko. Beraz, dirua galtzearen bildur danakera, baino dirua ez irabaztearen asumituta da hasieratik. Nik asko zerbitzu digital eta zerbitzu berriagoa arkitu izan dut senpelarren, liburutegi ofizialetan edo liburutegi zabaletagoetan baino. Askoz zerbitzu logikoagoa erabiltzaile batentzat ikusten eta armiarman erderazko repositorioetan baino. Horiek dira beste potentzialidade batzuk erabili beharko genituzkenak. Baina baita ere, editorial estandarrei, animo eman behar diegu eta esan behar diegu, haizu, behintzat, zure negozioaren parte handi bat, guk asumitu genezake nola, erosketa batzuk eginez. Eta hor, online mailegua planteatzeko orduan, planteatu ditugu zenbait kanon, zenbait diru laguntza eta hortik bideratuko dianak, pensatuz editorearentzako onuragarria izan behar dula, eta editorearen atzean idazleentzako. Ikusten hori oso garbi daola, editorearen figura ere ez da desagertu, aldatu egin beharko du, baina editoreak segurazki gero eta importanteagoa dira. Hain zuzen, autoedizioa hain posible da garai batean, erabat beharrezkoa da artean komisarioak edo filtratzaileak dauden bezala editoreak ere bere lanean segitzeko. Eta alde hortatik badago hirugarren aspektu bat, liburu digitalak babesteko bidea. Jendeari esatea, haizu, zuk doain nahi barin badazu zerbitzu bat, egon badago eduki badaukazu, baino eskaintzen egian zerbitzu honetan editoreak kobratzen du eta egileak kobratu egiten du. Ez du balio, hemen askotan egin izan dugun bezala, esatea, jode, eske jendeak pelikulak pirateatu iten dituz, eta nola jetxi ditzake pirateatu gabe. Ez daude. Piraten beldurgean ez geha ateratzen portutik. Jode, nabegatu nahi dunak piratekin jun beharko du. Orduan, bata bestearen atzetik jarrita, hori azkenien koste egiten da martxan jartzea. Talde hortatik, proiektu honen nahizun, babesteko bidea emanez, liburu digitalak ekoizteko animoa eman, eta gainera zerbitzu bat eman erabiltzailei, irakurtzailei. Baina hori bera, liburutegiak aberasteko bide bat ere bada, aberastu, de entrada, esan nahi du, ematen dezun zerbitzu fisikoaz gain, ematen dezula zerbitzu online zerbitzu bat baitare. Online, zerbitzu hori online ematearekin, eta badakit, prestamo onlinea ez dala, ez dakit ze gauza bomba atomiko bat, baina horrek ja sartzen du liburutegiaren zereginetan elementu perturbante bat, elementu berri bat. Zenik liburua maileguan hartzeko ez daukat liburutegira joan beharrik. Nik etxetik egingo dut. Batetik berritu behar ditut nire kliente, nire bezero, nire lankide, nire kide guztiak, nire erabiltzaile guztiak. Zergatik password bat beharko dutelako, esate baterako. Eta gainera, edozein tokitatik, edozein momentutan egin dezakete beren aukera. Horrek aldatu egin behar du, txiki-txikia da, baina horrek aldatzen du zein dan gure jarrera. Eta zein dan baitare gure zerbitzua. Liburu zaina bada baitare liburua ez zaintzen duna inor kondatu ez dezan, baizik eta babesa ematen diona. Liburu zaleak, ez dakit hori oso korrektoa da euskeraz, baina liburu zalea izan liteke liburu saltzailea eta liburuaren maitasuna daukana. Eta liburu zaina da bi gauzak baitare. Babesten duna, baina baitare babestu sentidurik kulturalenean, ez bakarrik fisikoan. Nola babesten da liburu bat aro digitalian? Baina ikusten hori ikusten degula batez ere terreno pribatuan. Eta hori dela beste aukera bat liburutegiak desarrollatu dezaketena. Badaude komunidadetxoak, badaude komunidadeak liburutegietan. Komunidade horien berri badegu modu digital batean? Nik irakurri dezaket liburu fisiko bat, baina gero jarri dezaket nire iritzia internetez. Nik anaiari edo lengusuari edo koinatuari esaten badiot, aizak liburu hau irakurri behar dek, la hostiadek, 3. kapitula ez dakizer, edo baia toston
hau ez da zehatzik, hori jendearekin konpartitzen duzu, edo entzun kantu hori, edo pelikula hori ikustea ez jun, oza irutzen zezu hau txaiparidos baskos. Hori bera, nik zure familiakoekin edo lagunekin, kuadrilakin egin beharrian, zergatik ez ditu komunidade horiek liburutegiak sortzen. Zergatik nik liburu bat erostean joanean, toki honetan, ze hori handik batek garatu gabea dago, baina esaten diate liburu hau gustoko balin badezu, edo egile hau, igual, hau ere gustoko izango zen dituzke. Hori zergatik ez du egiten erakunde publiko batek, eta ez erakunde pribatu batek. Deno dakigu Amazonen trampak zeintzu dian, baina guk ze egiten nahi gea Amazonen tramparen aukeran alternatiba on bat emateko. Eta hori nik uste liburutegiak barruan txertatu behar dula, ze hori da liburua babesteko, zaintzeko, akonpainatzeko, laguntzeko sentidu hortan funtzio berri bat. Beraz, aberastu eta eraldatu lotuta daude, eta babestu baitare, orain izan den sentiduan. Beraz, online maileguaren proiektu horrek, Frantziskak esan duen bezala, ez dio kentzen baliabiderik orain arteko erosketa, liburu zeraren erosketari, hori hasio garbi genuen alde inber genula ministerioak planteatu duen formula hortatik, trampa badalako. Alde egin behar genuen baitare plataforma alokatzetik, ze plataforma guk sortu behar dugu, hain zuzen ere, gero liburutegiak bertan txertatu ahal izan dezan, inguruko, liburua babesteko, laguntzeko, sortu ditzaken dinamika hori guztiak, bai liburutegiak eta bai liburutegiaren inguruko komunidadeek. Eta ez plataforma pribatu batek. Eta hor ere lan egin diteke egileekin, egileen elkarteekin eta editoreekin, zergatik ez. Hori dana bideratu alizateko plataformak publikoa izan behar zuen, eta gaina, software libre batean egina, eta ez norbaiti alkilatzen diozun zerbitzu bat. Orduan, eragiten du honek irakurlarengan, eragiten du liburutegietan, eta baitare profesionalengan, eta eragiten du sektore profesionalean. Laburrago joko dut, zeia banuata. Bigarren alorra nolabait, oso simple esan da, dokumentuari begira ditugun artxibo, repositorio, dokumentu, gordailu guztiak. Xedea hori urtetan eta urtetan gordetzea izan da. Ez ditut datuak ekarri, ez dut uste baino beharrezkoa ditugunik, baina urte asko daramatzagu, herri hontako ondasun kulturala ondare digital bihurtzen. Dala museoak, dala arkeologian, dala musikan, argazkietan, eta behar bada, zineman, etc. Eta behar bada gutxiegi gainera. Behar bada asko eta asko eskapatzen ari zaizkigu. Lehen komentatzen genuen badirala ondare batzuk galtzen ari dianak, ez dagolako, segurazki baliabiderik, eta ez dagolako makinaria oso bat hori dana digitalizatzen jongo dana. Baina egiten danean egiten da gordetzeko. Eta nork berea egiten du. Museoak alde batetik dabiltza. Filmoteka bestalde batetik. Beraz, zinea eta liburuak ez daude, eta artea ez daude lotuta. Musika bestalde batetik. Dantza orain arte inorez da arduratu. Arduratu dira beraiek, profesionalak. Teatroarekin berdin gertatzen da. Bersoak egiten dira beste leku batean, literatura egiten da beste leku batean, eta, por supuesto, dokumentuak beste nun baiten. Dokumentu, agiriak eta bar. Bakoitza bere bidetik aitu da, logika tekniko diferenteekin, metodologia diferenteekin, teknologia diferenteekin, eta hori urtetan egindan gauza bada. Eta ez dago, ez da egon, hori danak bateratzeko inungo beharrik o inungo gogorik. Oroar, zerbitzuiek egin direlako alorrez alorreko profesionalentzat. Dudarik gabe, oain aukera bat badago, orain dela urte batzuk ez zegoena, interneten sartu eta jakiteko nun dagon zer eta bilatzeko nola dagon eta bar. Eta hor, liburutegien sarean esate baterago egin diran bateratu guztiak, hori fundamentalak izan dira. Edo liburu kliken bidez. Liburu kliken bidez, nik uste liburu klik beste urrats badala, baina arkitu zen ezake zer dagoen Euskadin, zer dagoen Gasteizen, edo Donostin, edo Goñatin, edo Bilbon, edo dana dalakoan. Hori izugarrezko urratsa da. Baina gehienak oraindik dira profesionalentzako. Adibide bat, filmotegian sartzen balin bazeate, jarriko dizu. Zer nahi dezu? Egilea, urtea, titulua, eta beste kanporen bat edo azaltzen da. Eta ez dezu, bale, bilatzeko bideak hasita gaude ematen. Eta ni nun egin dezaket galdu, navegatu, deskubritu, lotura berriak arkitu, eta sobre la marcha pensatzen jun eta deskubritzen jun. Nun jun ninteke intuitiboki bilatzen. Nik gauza asko erabili izan ditut artxiboetan nire lanbideagatik, ez jakinik zer behar non, baizik eta zerbaiten bila,
zer beharko nuken jakinda, baino ez zehazki ze autore, ze liburu baizik eta gaiangatik edo gai batek bestera eramaten indulako. Hori Googleen zoragarria da, hori gure artxiboetan, gure artxibo digitalizatuetan erabat ezinezkoa da. Zergatik izan behar du bakarrik profesionalentzako. Zergatik ezin ditezke alorrez alorrekoentzako. Zergatik ez beste profesional klase bat, edo profesionala ez da norbaitek. Zergatik ukatzen diogu gure buruari nabegatuz deskubritzeko aukera, baino hori gelditzen da, por supuesto, enpresa pribatuen eskuetan. Enpresa pribatu multinazionalen eskuetan. Hori ere bada arazo politiko bat beste gauza askoren artean. Beraz, aldaketak nun egon beharko luke alde hortatik. Eta inaiz dokumentuari begirako fondoietan. Xedeak ez du izan beharko gorde, baizik eta partekatu, erabili, hasieran esaten genuena. Eta gero eta gehiago erabili, gero eta seguruago egongo gera horren konserbazioaz. Baina horrek esan nahi du erabat aldatu behar ditugula, txipak jarri behar dugulako erabiltzailea ez bakarrik kate baten bukaeran, baizik eta situazioaren hasieran, erdi-erdian. Beste gauza bat egin behar duguna da gurutzatu, lotu, konektatu hor ditugun fondo horiek guztiak. Testuak, ikusentzunezkoak, irudiak, soinuak, horiek lotuta daude. Lotuta daude eguneroko bizitzan eta lotuta daude eguneroko konsumoan, eguneroko erabileran, beraz gure zerbitzuetan baitare. Hori liburutegiek badakite urteak da mediateka bihurtu zirela. Hitzaren inguruko diskusioak eta parte utzita. Liburutegietara jutentzea eta hartu zenezake, erabili zenezake, testu bat, liburu bat, disko bat, musika beraz, eta zera, pelikulak. Hori ohikoa eta logikoa iruditzen zaigu denoi, hori begibistakoa iruditzen zaigu. Baina hori ez gera egiten ari gure ondare kulturalaren inguruan. Orduan, gurutzatu egin behar ditugu eta jarri behar dugu erabiltzailea beti, erabiltzea izan behar du gure politika guztien ardatz eta erabiltzaileak egon behar du hementxe sartuta. Horrek esan nahi du buelta eman behar diogula orain arteko egoerari. Alegia, bukaeratik hasi behar dugu. Zer esan nahi dut horrekin? Urtetan egindan prozesu hortan, dala emsime, dala dokuklik, beste, bueno, testuak, horiek danak ezin dira gelditu. Horiek danak ez gera hasiko berriz zerotik egiten. Jarri dezagun bukaeran, horiek erabili beharko lituzken persona. Eta jarri ditzagun haren zerbitzuan. Eta alderantziz egin dezagun. Jarri dezagun, hasi gaitezen gaur egunetik. Ez berriz hasi gaitezen zerotik, o konpontu dezagun gaizki egiten aiginana orduan, eta hasi gaitezen orain egiten lehen egin ez genuna. Ez, hasi gaitezen gauden tokitik, eta jongo gehatzera begira gauza konpontzen. Erabilgarritasuna hartuta ardatz, erabiltzailea hartuta xede bezala, eta ez gure behar profesionalak, baizik eta erabiltzailearen behar askotan definitu gabeak. Erabiltzaileari galdetzen badiozu zer behar dezu askotan ez digu erantzungo, baina erabiltzaileari esaten badiogu hasi gauzak manejatzen, nola manejatuko zenuk, azten mani bazera berarekin lanian, orduan asmatzen dezu nola egin lana berarentzat. Eta nork berean jarraitzearena, hortan segitu behar dugu. Alegia, honek ez du esan nahi, erabiltzailea erdian jartzeak ez du esan nahi profesionala atzenduta gelditzen danik, eta artxibo horiek, dokumentuen repositorio horiek gurutzatzeak ez du esan nahi, orain arteko lan sektoriala utzi egin behar danik alde batera. Segitu behar dute lanian horiek guztiak, baina bilatu behar dugu baitare erabiltzailearen posizioa hor. Eta horregatik bururatu zaite txakeri hori. Asko esaten da, ez dakizagatik, sartu da moda hori, saretu egin behar ditugu gauza gitar. Eta ni sartzen zait izugarrezko izua, ze okera espaliman saretu da, galtzetan belaunetako zea hori gelditzen danean, erabiliaren erabiliaz, ja ez dana oiala, baizik eta sare bat bihurtzen danean. Osea, ja kasi puskatzeko da honean. Hon, erabiltzen dugu saretu, eta saretu da, joder, en fin, la prerruina, orduan, erabili dezagun beste hitz bat. Ez saretu, ez dugu saretu nahi, orain arte profesionalek gordetzeko egiten zuten lana. Alderantziz, indartu egin behar dugu, eta indartzeko da, sareratu, edo ez da gizindan erabili beharko litzaken hitza, eta ni baino tekniko jauak gongo dira. Bueno, hau European hor daukagula, eta Euskadiko liburu digital nagusia hor sortu beharko genukela. Nik uste Euskadiko liburutegia batez ere momentu honetan urgenteena digitala dela. Ez bakarrik formato guztia digitala izan behar duelako. Ez talako behar liburutegi nazional fisiko bat. Segurazki beste guztia funtzionatu dezan, behar da leku bat simbolikoa, fisikoa, adreiluakin, harriarekin funtzionatu dezan, baina funtzionatu behar duenak bestea da. Alegia, nik jartzen balin badet Bernardo Atxaga Googleen, eta ez balin badit ematen baditula, ez dakizen bat liburu, ez dakizen bat artikulu, ez dakizen bat hitzaldi, eta gaina horiek bilatzerik ez balin badaukat, zenik ez den nahi fitxa. Ni nahi fitxa eta dokumentua.
eta pelikulak ditula, eta kantuak daudela bere inguruan, eta badirala Zumetaren ez dakizenba grabatu berarekin harremana dautenak trikua dela eta ez dela ez dakizer. Aberastasun hori guztia espalin badit zerbitzu publiko euskaldun bate jartzen zein jarriko dit. Nik oain liburuak zein dituen ikusi dezeket liburu kliken, eta nun dauden, baina liburuara enaiz iristen. Ez da holako, por cierto, euskeraz digitalizatua. Pelikulak nun dauden ez, hori beste toki batian dago. Kantuak nun dauden ez dare, ez da YouTubeen daudenak ere. Eta, por supuesto, artikuluak eta hitzaldiak eta software librean egon ditezken libre dauden guztiak ez dare. Nun arkitzen dut pixka gehiago? Googleen, arkaiben, guk ere inberko genuke zerbait gehiago, ez? Eta gaina gurutzatu egin berko dituzke gauzak. Eta balio du guretzako, eta balio du baitare kanpoan dagoen jendearentzako, gure kulturatik aparte dagoen jendearentzako. Eta balio digu guri, profesionaloi eta liburutegietakoi, lotura horiek indartzeko, eta esateko, hau interesatu balin bazaizu, zoaz honea, etorri honea, jakintzazu hau ere badaola, ematen digu, bai, alor publikoko profesionaloi, eta bai, enpresa pribatuei, proposamen berriak, produkto berriak, plan berriak egiteko aukera izugarri bat. Eta nik uste hori dela hurrengo urtetan daukagun erronka nagusia. Hori bideratzeko behar degula liburutegi fisiko bat, behar bada. Etorriko da, gauz asko negoziatu beharko dira, inbertsioak egin beharko dira, gu momentu enten gauden moduan, gehiago gaude esatea, zer da urgenteena, eta harrietatik pasagabe egin genezakena. Eta nik uste ez bakarrik errezago dela egiten, baizik eta beharrezkoagoa dela hori egitea, eta liburutegi nazional digitalak ekarriko duela fisikoa eta ez alderantziz. Bukatzeko, zein da xedea? Sustapena eta ondarea egon behar dutela elkarren eragile bezala, eta ez barra batek separatuta, eta hortan nahi geha denok lanian, hortan nahi zeate lanian, eta uste hori dela denontzako helburua. Eta berriz hasieran esan deten zea horrekin, gordailua, sorgailua, trubail horrekin, ikustet oso idea polita dela, eta definitzen dula nola gordailuak aktibo bihurtzea, nola gordailuak erabiltzailearen eskutan jartzeak pasatzen duen memoriaren alorretik kultura biziaren alorrera, eta nola kultura biziak aberastuko duen baita eta dinamizatuko duen memoriaren alor hori, lotuta daudelako, aparatu hauetan lotuta dauden bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko, orain zure txanda da. Yo creo que hay bastantes cosas entre lo que hemos oído antes del café y lo que hemos escuchado ahora. Coincidencias, diferencias, visiones distintas y, supongo que habrá provocado algún interés para hacer preguntas. Yo sí tengo una. En lo que hemos oído esta mañana hay un 70%, que aunque 70% de personas que no han utilizado, un 45% nunca las bibliotecas y un 70% en total, más un 10% que solo, es casi un 80% de la población que no ha usado nunca las bibliotecas. A mí, por lo menos, me ha parecido muy llamativo, ¿no? No sé, todo esto encaje, aunque sí has comentado que es mirando al usuario y tal, hemos tenido en cuenta ese 70%, ¿cómo vamos a atraer a ese 70%? Es decir, tenemos que mejorar lo que tenemos para el 30% que ya está, que no lo perdamos, porque en cualquier empresa, si perdemos clientes, nos mandarían a cuidar jardines si estuviéramos en el banco, pero en ese 70%, ¿qué podemos hacer para atraerle de alguna manera? Porque otra cosa que me ha preocupado es lo de la imagen de las bibliotecas. Entonces, a pesar de toda esta innovación, de todos estos avances que evidentemente son notables, ¿tenemos algo que hacer como profesionales, como administraciones, como instituciones para atraer a ese 70% o lo damos por perdido? Sobre todo la juventud. Yo creo que si lo damos por perdido, entonces sí que nos tenemos que ir a cuidar los jardines. A mí me preocupa sobre todo el porcentaje de adolescentes, de jóvenes que no están. ¿Qué pasa? Son las bibliotecas escolares las que no están dinamizando eso.
un poco quería así saber vuestro planteamiento. Yo creo que ese es un y tema... el de la sala sí, también. un tema importante, o si queréis el temazo, porque efectivamente ese es un número importante. Pese a todo, sigue siendo el servicio público, cultural público más utilizado, pero los números son importantes. Creo que además yo le agradezco mucho a Hilario que haya sido ahí crítico, que en vez de decir más del 30%, casi el 30% de los ciudadanos utilizan las bibliotecas, decir, no, el 70% ni aparece. Eso me parece que es algo que nos pone en la realidad. Y luego el dato de que el 45% sí había sido alguna vez usuario. Yo creo que esa experiencia la tenemos también todos, de alguna manera, ¿no? De chaval o de chavala, te sacan el carné porque además es un sitio que viniendo de la escuela pues estás a cubierto, no sé qué y tal, y luego cuando ya te desprendes de la disciplina cultural, de la disciplina escolar, no renuevas y punto final, ¿no? No sé los números y ahora no los voy a improvisar, pero seguramente esos números los tendríamos que cruzar con los números de hábitos culturales en general. ¿Cuánta gente va al teatro? ¿Cuánta gente va al cine? ¿Cuánta gente tiene un hábito cultural? Entonces, para mí, la biblioteca no es un sitio donde se va a leer. La biblioteca es un sitio donde uno se encuentra con la cultura. La biblioteca es un lugar donde pasan cosas, muchas cosas. Seguramente muchas más cosas de las que pasan ahora. Justamente porque el tema de esa, y creo que hay que plantearlo así a veces también, la pérdida de clientes, hay que plantearlo también así. Es decir, yo también tengo responsabilidad de que este servicio público llegue a la gente. No nos vamos a volver locos con el tema de cuántos entran a ver una exposición o a un museo solo, pero también hay que tener eso en cuenta. Y hay que valorar si estás dando realmente un servicio, si lo que tú estás haciendo llega o no llega. Y hay que replantearse las casas de cultura y las casas de las bibliotecas primero como un espacio, como un lugar, donde ocurren cosas muy diferentes y donde muchas de las cosas que ocurren las está decidiendo la peña que está allí. Yo creo que una de las razones por lo que los chavales, los adolescentes no estén, es que en general están bastante desaparecidos de los hábitos culturales, porque los hábitos culturales que sabemos leer en cifras también son los hábitos culturales presenciales, etcétera. Y estos tienen un hábito cultural diferente, que pasa más por aquí que por ningún otro lado. No salen a la calle para ir al cine. No tienen el hábito, no tienen cuerpo para estar hora y media ahí parados y además no tienen pelas para pagar 7 euros para ver una cosa de una hora. O sea, hay muchas cosas ahí y hay todo un hábito que no se está conformando en los chavales. Yo no creo que la culpa para nada la tiene la biblioteca escolar y además creo que la de la biblioteca escolar también es una cosa que habría que mirar de otra manera y en su contexto no creo que es lo mismo en una ciudad como Bilbao que en un pueblo como Segura o como Oyarzun. Es decir, en cualquier caso, yo creo que la falta de asistencia a la biblioteca está absolutamente vinculada a la falta de vinculación con la cultura, que en España en general, y en Euskadi también, tiene unas bases sociales, unas bases históricas muy débiles, que con la democracia se fue consolidando, ha sido también un poco bluff y que con la crisis se está desinflando el suflé y estamos llegando a límites escalofriantes. La pérdida del hábito cultural a raíz de la crisis está siendo importante y es algo a lo que tenemos que acceder no para que las bibliotecas funcionen, tenemos que acceder a través de las bibliotecas. Yo por eso insisto en que la red de bibliotecas no solamente es una realidad importante, es un potencial que tenemos que trabajar. Pero ahí hay que trabajar también muy local a local. Ahí no se puede tampoco esperar, igual sí, hay que esperar y hay que criticar y hay que pedir y hay que reivindicar. No, por supuesto, al Gobierno en este caso, pero también tiene que ser una cosa de colaboración, porque cada uno conoce su entorno y ahí tiene que trabajar con otra gente. O sea, se trabaja lo suficientemente en cada barrio, en cada pueblo, con los agentes culturales de otro tipo, con los programadores, con las asociaciones que ahí existen, sociales de alguna manera de la gente. Y luego yo creo que hay que aplicarle a la institución muchas de las reflexiones que están hechas y yo creo que bastante interesantes y bastante maduras sobre los hábitos de lectura, ¿no? Por ejemplo, gente que lee pero no declara leer porque tiene muy clara la conciencia de que lo que lee es basura. Entonces, no lo dice, pero esa gente lee un montón. Muchísimas checoandres de más de 50 años con una formación cultural bajísima, leen un montón, pero yo no soy un cliente de la cultura. Nunca me atrevería a decir que las memorias de Ana Rosa son literatura o que yo leo. No, eso o la novela de Colín Tellado o lo que sea. Esa literatura de kiosco sigue existiendo, pero la gente que lee literatura de kiosco nunca se declara lectora. Hay gente que no le gusta el espacio. Hay demasiada gente todavía que vincula la biblioteca con un lugar silencioso, de estudio, etcétera. Algo no estamos haciendo muy bien. Hay mucha gente que en su coche, cuando viene de currar, pone radio clásica porque no quiere que le coman la oreja y no está para oír rock y quiere algo tranquilo, pero nunca va a un concierto, porque el ritual del concierto no lo va a pasar.
Para empezar, que todo el mundo mire si llevas una chaqueta limpia y además nueva y además yo no voy a la pasarela y no voy a estar en un silencio absoluto 2 horas y además aplaudiendo cuando no sé cuándo hay que aplaudir. Hay muchos rasgos de exclusión en una galería de arte, en un museo, en una sala de conciertos. Y entonces la gente, los jóvenes por un lado y la gente que tiene una inseguridad cultural alta, pues no quiere entrar. Eso ser más amigable es una de las cuestiones que tienen también las bibliotecas que cumplir. Pero yo creo que eso, mucha gente aquí sabe mucho más que yo, es el tema y nos podría llevar 1 hora. Yo creo que eso... A ver, yo veo que ligáis demasiado las bibliotecas al mundo de la cultura. Las bibliotecas tienen que estar más en el entramado social y en el día a día de los ciudadanos, y en el aprendizaje a lo largo de la vida y en el derecho a la información y al ocio, etcétera, etcétera. Las bibliotecas no pueden ser solo cultura, por eso vienen poco las bibliotecas, porque nos restringimos quizás al mundo de la cultura, buena, mala, mediana, pero a ese mundo. Respecto a las redes son de personas, las redes, las redes del sistema, no, son redes de personas, somos todos trabajando con todos. Eso nos ha posibilitado, es muy difícil trabajar en red con la actual situación que tenemos. Tenemos que trabajar en red todos, las bibliotecas públicas, las bibliotecas de universidades, todos. Eso no es nada propicio, tenemos que trabajar los profesionales y tenemos que compartir. Y eso o alguien nos ayuda o solos, en este caso la asociación o solo nosotros mismos, no lo vamos a poder hacer. Respecto a que cada biblioteca, lo que has dicho, Josan, negocie en su pueblo, en su barrio, se ponga en contacto, etcétera, etcétera. Si un organismo de coordinación facilitara cómo cada biblioteca podría hacer eso, pues el día a día de los bibliotecarios, que son pocos y están muy atareados, se facilitaría mucho el servicio a los ciudadanos y el poder poner en marcha nuevos servicios. Respecto a yo veo, o sea, os oigo hablar y veo que seguís diciendo biblioteca, libro, lector. No, yo creo que es biblioteca, servicio, ciudadano. Diferentes perfiles de ciudadanos, diferentes servicios para esos ciudadanos. Así llegaremos a más porcentaje de esos ciudadanos. En cuanto a los espacios, pues exactamente lo mismo. Hay que ofertar espacios de lectura dentro de las bibliotecas, obviamente espacios de ocio, etcétera, etcétera. Pero para todo eso tiene que haber una política que facilite que las bibliotecas se construyan así. Quizás se debería asesorar desde algún espacio cómo se han de construir nuestras bibliotecas. Tenía más. Bueno, luego lo de las bibliotecas. Aquí tenemos una red no completa de bibliotecas públicas, pero no tenemos ninguna red más. Y hay muchas bibliotecas, estamos las bibliotecas universitarias, están las bibliotecas escolares, todo eso nos debilita. Y no es que nos debilita a nosotros como bibliotecas, es que debilita a los ciudadanos porque no tienen servicios, no tienen los servicios que deberían tener. Y esa es mi reflexión respecto a lo que os he oído. Y veo que todas las acciones que se han planificado para este año, para el 2014, seguimos uniéndolas al libro. Y al libro en especial en formato digital o al préstamo digital. Pues vamos a seguir teniendo el 70 o el 80% de personas que no nos van a visitar. Eso va a ser así, porque seguimos con lo mismo, o sea, seguimos ofertando lo mismo para esos pocos. No tenemos mucha sensibilidad social, deberíamos ampliarla. Ellos nos dicen que quieren aprender idiomas, o sea, los ciudadanos en el estudio nos lo han dicho ya, nos lo han dejado claro, no les hacemos caso, estamos haciendo otras cosas, tenemos que tener más. Los ciudadanos no son tontos, suelen saber lo que quieren, igual no lo dicen directamente ni lo piden directamente, pero nosotros somos profesionales y con los datos que tenemos deberíamos ofertar servicios que los ciudadanos se merecen. Hombre, creo que has planteado cuestiones muy importantes. La más importante para mí es esa observación de que lo vinculamos, y es cierto, entiendo que sea criticable, que vinculamos mucho, excesivamente, la biblioteca a la vida cultural y no a la vida social, a la vida del barrio. Yo creo que esa es una observación importante y que hay que tenerla en cuenta y lo tenemos que reflexionar. Hay otra posibilidad y una potencialidad, en este caso, desde el Gobierno, que es que en este momento Educación, Cultura, Política Lingüística es el mismo departamento.
Eso suena muy bien, pero luego en la realidad es complicado. Quiero decir, si ya dentro del Departamento de Cultura tenemos esa brecha entre lo que se considera memoria y lo que se considera actividad viva, imagínate ya dentro de cada parámetro, ¿no? De alguna manera, lo que decías, bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, ¿por qué están en otras redes? ¿Por qué están fuera? Eso los debilita, ninguna duda. Pero si en todos estos años no hemos conseguido hacer una red clara, ni siquiera con las bibliotecas de lectura pública, imagínate dónde queda todo lo demás. Pero volviendo un poco, y no intento aprobar en todas las cuestiones que se plantean, porque creo que muchas tienen que quedar abiertas, porque están abiertas y porque son críticas, pero para mí, a la hora de intentar atraer a más gente y no volver a una cosa sectorial poco atractiva, centrarnos en el libro, es la Biblioteca Nacional Digital. Digo biblioteca, se podría decir mediateca, me da igual, con los nombres no nos vamos a perder. Ahí sí que estarían el cine, la música, los sonidos, los documentos, los juegos, todo lo que tiene que haber, todo lo que es una creación cultural. Eso sí que nos permite tener una presencia que va a llegar de una manera mucho más viral y mucho más diseminada a la gente. Cuando tú a alguien le dices, estás preguntando por algún cantante, te está llevando también a YouTube y tal, pero eso quiere decir que tú vas a tener una presencia ahí y que esa gente joven pues se va a encontrar con la cultura de una manera mucho más casual, no yendo específicamente a un lugar. Eso lo podemos intentar hacer desde una biblioteca digital, no desde el préstamo online. ¿Por qué? Porque el préstamo online, además, está planteado como una cuestión que incida en el lector, la lectora, en la biblioteca y en el sector. Lo podemos plantear como préstamo de libros, de literatura, como una cuestión de lectura, porque el negocio de la música es otro y el negocio del cine es otro, tiene su propia problemática. Evidentemente no cerramos aquí el asunto, se trata de seguir ampliando, pero hay que ampliarlo de una manera muy diferente. O sea, en este momento tú no puedes ofrecer de la misma manera un libro electrónico que un disco electrónico en cuanto al préstamo, porque las negociaciones que tienes que hacer son absolutamente otras. Estamos intentando hacer cosas de ese tipo con cine vasco y con música del país, pero bueno, va a ser mucho más complicado. Por eso nos hemos ceñido a algo posible, que era intentar incidir solamente desde la lectura. Ese cruce también va a ser más fácil hacerlo desde la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Y en el préstamo online eso estamos intentando ponerlo en marcha y por eso se plantea el préstamo online como un avance, un paso, uno de los que hay que dar, de cara a la Biblioteca Nacional. Porque en edición, y hablo solo de libros, hay dos tipos de libro, ¿no? La novedad, que es lo que estamos buscando fundamentalmente para que esté en la oferta digital, y luego están los fondos. Volvamos al país. Los fondos, en euskera, quitando Achaga, Seizar Vitoria, igual de alguna manera, pero bueno, no sería tan evidente, no sé, Arcaiz, Cano y Kirmen Uribe, si quieres, los demás, un libro que sacaron en el año 85, 95, 97, yo creo que hay que reeditarlo y no se pueden encontrar, pero se van a vender 20, porque va a ser para un público ya muy especializado. ¿Eso quiere decir que no tienen que estar al alcance? ¿O quiere decir que podemos negociar con los editores, oye, vamos a hablar de los fondos? De manera que ahí ya la descarga no sea cada 20 descargas te vuelva a contar, sino que una vez que te los compro, o sea, que estoy asumiendo el coste de preparar el formato electrónico, te quedas con una ganancia, pero esos ya son fondo público. Pero eso afecta también no solamente al mundo de la euskera, que es mucho más fácil negociar ahí, porque es negociar con la Asociación de Editores, la Asociación de Escritores y la Asociación de Traductores. Una traducción de un libro de, no sé qué, de Dickens, que se hizo el año 80, ¿tiene un mercado? No. ¿Se reedita? No. ¿Está bien que no tengamos acceso a ese libro? No. ¿Qué hay que hacer? Joder, vamos a ponerlo en un formato digital. Vamos a trabajar además con lo digital y con lo físico de otra manera. Eso mismo pasa en este país con la literatura en castellano. Eso no lo vas a conseguir con Vargas Llosa, pero lo puedes conseguir con la editorial Basaray, puedes decir que está cerrada. ¿Y los fondos de Basaray dónde están? ¿Los va a coger otro editor para publicarlos y para ponerlos en el mercado? No, porque van a tener una difusión mínima, pero es importante que estén. O los de, me da igual, los de Baroja o los de... Ese tipo de fondos, ponerlos al alcance de la gente es algo importante y que de alguna manera nos va a llevar un poco más hacia una biblioteca de memoria, de alguna manera, de memoria viva. Pero donde vamos a poder incidir en ese cruce entre disciplinas es a través de esa memoria, a través de eso que ha quedado liberado. O no ha quedado liberado. Si en un momento determinado tú pones Bernardo Achaga y te lleva no sé cuántas películas y cuando vas a la película ves que tienes que pagar, pues bueno, ya verás si pagas o no. El problema es que esté en un repositorio digital y que con 1,5 € tú te lo puedas ver en casa. Y a eso no hemos llegado. Pero bueno, todo eso
me lleva a ese terreno que es donde más hemos pensado, y es cierto que es la biblioteca como un foco de generación de cultura. Y está todo ese aspecto de la biblioteca como un centro social que yo creo que hay que desarrollar y que es verdad que no en nuestro planteamiento aquí no lo estamos desarrollando con la suficiente fuerza. Yo termino con una cosa solo. Entiendo que se pida políticas de coordinación, propuestas al Gobierno, planes para todo este tipo de innovaciones. No sé si es del todo cierto, quiero decir, estamos en un momento muy de prueba y error, por un lado. Estamos en un momento en que es clave formar comunidades y eso no se hace ni por decreto ni en un plan general que afecte a 250 establecimientos, bibliotecas en Euskadi, porque la situación es absolutamente diferente barrio a barrio a la hora de montar comunidades. Yo creo que es al revés y eso tenemos que darle forma y tenemos que trabajar, yo creo, conjuntamente sobre eso. Las bibliotecas tienen que ir adquiriendo cada vez más su propia personalidad, intentar hacer su prueba de error, tener medios también para intentarlo y luego los demás iremos aprendiendo de lo que parece modelizable en la experiencia de otros y lo que parece modélico para la experiencia de cada uno. A mí que estoy en el barrio de, no sé, me da igual, en un barrio de Vitoria, me puede interesar mucho lo que se está haciendo en Rentería, pero no puede interesar nada lo que se está haciendo en la Alhóndiga. En cambio, en otro tipo de cosas o en otro tipo de biblioteca, lo que se está haciendo en la Alhóndiga puede ser muy importante para mí o lo que se está haciendo en Donosti, en la librería central. Yo creo que unificar la red es justo una base para que dejemos de ser todas las bibliotecas iguales. Es al revés. Ahora tiene que empezar un momento en que cada biblioteca desarrolle, y es verdad que tiene que tener medios para eso, su propia personalidad. Te puedo responder yo solo a una cosa. Tú has dicho en tu exposición, incides una y otra vez, ¿no?, cuando comentas que las redes no son instituciones, las bibliotecas, sino que son las personas, ¿no? Si las redes fueran tan fácil como ser las personas, todas las bibliotecas de Euskadi estaríamos trabajando hoy en día en red. Podemos tener voluntad y querer, que otra cosa es que cuando, aunque queramos, a veces la misma limitación nos la ponemos nosotros porque dices, jo, me propones algo interesantísimo, pero es que no tengo ni tiempo, ni gente, ni dinero. Esa es otra. Y yo creo que de alguna forma necesitas que haya una delimitación mínima. O sea, ya no te digo ni que sea ley ni decreto, sino como un acuerdo que te lleve a que realmente quieras estar en red. Porque eso te exige un esfuerzo, unas directrices, unos comportamientos, compartir recursos. O sea, hay que, y cuando nosotros en las bibliotecas hemos hecho también muchas cosas de estas pues por voluntad. ¿Y qué pasa con la voluntad? Pues que bien, que dura hasta donde dura. Y solo las redes, solo las personas para instituciones, pensando, por ejemplo, en bibliotecas o museos o archivos, yo sinceramente no comparto esa opinión. Bueno, os voy a responder un poco a los dos. Yo parto de la experiencia de la red de bibliotecas universitarias. Somos 74 bibliotecas universitarias de 74 universidades públicas, privadas, diferentes comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Somos fuertes porque trabajamos juntos. Todo el mundo colaboramos, todo el mundo aportamos, etcétera, etcétera. No se puede trabajar en otro sistema que no sea una red hoy en día. O sea, para saber qué está haciendo el de al lado, para poder copiar lo que hace el bibliotecario de Erandio, tengo que saber lo que hace y tiene que ser fácil que lo pueda averiguar. Si no hay una red, no lo puedo averiguar. Es más, si quiero trabajar con él, estaría bien poder hacerlo a través de una red. Si no, es muy difícil trabajar. Entonces, las redes tienen alguna desventaja, le veo alguna desventaja, pero sobre todo le veo muchas ventajas. Es más, hay entidades de nuestro entorno que no son bibliotecas universitarias y que han visto como AVE la oportunidad que tiene trabajar en red y compartir recursos, compartir catálogo, etcétera, etcétera, y han entrado. O sea, las redes están inventadas, podemos tener un modelo u otro de red, pero tenemos que trabajar en red y tenemos que trabajar todos, públicas, escolares, universitarias, las de los centros de salud, etcétera, etcétera, porque trabajar solos es caro y es bastante estéril. Y en una red entra una parte tecnológica, que son las redes puramente, pero hay una parte humana que son los profesionales y son las personas. Y en las redes lo importante hoy en día son las personas, porque la tecnología solo es tecnología. Y si no confiamos en eso y si no lo vemos así, no vamos a poder montar redes. Esa es mi experiencia. Nosotros trabajamos 74 bibliotecas universitarias, cada una con su comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Somos fuertes porque trabajamos juntos.
Duli, yo creo que Revium precisamente tiene un estatuto, un director, o sea, no es una red que os juntáis sin nada, o sea, ahora lo podría buscar, o sea, hace mucho que no está... Claro, que te juntas sin nada, pero es que no estáis sin nada, tenéis una estructura, unas reglas, hacéis planes, claro. Nosotros también hemos creado las 230 entre todos y día a día, claro. Sí. No, que es cierto, pero... Compartiendo trabajo, colecciones, etcétera, etcétera, a través de redes. Aparte de eso es tan obvio, Ya, mira, es que está... Si hablo con esto... Ya, es que es muy fácil y muy obvio, pero Vai. Bilgunia es el catálogo colectivo de las bibliotecas de Euskadi. Es de todas las que no están en la red, hacemos copias y es como Revium, hacemos igual, el mismo sistema, porque además compartimos el mismo software. Y a veces tenemos que retrasar 4 meses hasta que una persona que pues no te mandan o no te mandan. O sea, es que una cosa es la voluntad, él está muy bien, pero luego... y yo sí que pido en las reflexiones en esto, o sea, realmente es muy importante. ¿Por qué no estamos en red? Es que es una pregunta muy, muy buena. Vai. Prueba. y a los técnicos también, pero tenemos que hacerlo, o sea, no podemos acudirnos como conmigo no tiene que ver, con nosotros tiene que ver con todos nosotros, con el gobierno, con las diputaciones, con los técnicos que estamos aquí, con todos, con las universidades, etcétera, etcétera. Quiero decir, pero es imprescindible que lo concibamos, o sea, tendrá alguna cosa mala y tiene muchas dificultades, pero tenemos que ver cuál es el objetivo, porque trabajar así es muy, muy caro. A ver, ¿tú crees que el gobierno no es partidario de crear redes? Yo llevo 17 años trabajando en una biblioteca universitaria y no las hay. Yo soy de Foral, ¿no? De aquí. Entonces, el estudio me ha parecido interesantísimo en cuando los expertos se cargan la foralidad, se cargan la LTH, se cargan la ley del patrimonio y dicen que las bibliotecas forales tienen que hacer una labor de agencias territoriales y participar. Y entonces me pregunto, ¿cómo? Llevamos muchos años aquí y en los últimos 30 años el entramado institucional ha impedido la creación de redes. Yo ahora, por ejemplo, me preguntaba, ¿por qué nosotros no estamos en Europeana por vuestro camino? Porque no hemos pedido subvención, ¿no? Quiero decir, no hay caminos positivos de redes invitando a participar sin más. Es decir, no hemos sabido vertebrarnos. Dices tú, la voluntad es una variable incontrolable, puede desaparecer, de acuerdo. Entonces, ¿cómo se hace para superar el campo de la legalidad? Sin entrar además, ¿cómo diría yo? A ver, voy a hablar con todo el respeto. Hay una vía convenio, nosotros podíamos estar en la red pública. Bien, digo yo. ¿Y qué tenemos que hacer? Y en el convenio, ¿qué condiciones debemos cumplir? Ay, amiga, a ver si estamos cayendo en una estructura jerárquica, a ver si de repente tenemos que bajar la cerviz y decir, tenéis que entrar en el sistema X de gestión, tenéis que hacer tal número de préstamos y tenéis que hacer X. Y digo yo, pues no nos conviene. Quiero decir con esto, que es una exageración, porque hemos negociado en cosas. No, que estoy diciendo, estoy desnudándome, estoy diciendo los en contras que puedo tener yo para entrar en un proceso de convergencia. Quiero decir con esto que me parece que la red se crea cuando se es capaz de crear un estilo de colaboración nuevo, que supere las limitaciones que la ley nos pone, que no dependa de la voluntad solo de los políticos y que técnicamente hay ejemplos, es decir, hay ejemplos falsos. Hay un consorcio por ahí, hay algún miembro por aquí, hay un consorcio de digitalización de prensa que no es consorcio, ya no tiene figura jurídica y que lleva años, haciendo trabajos conjuntamente. Hay ejemplos en que fuera de las leyes hay voluntad de personas que trabajan y consiguen resultados.
Yo viendo, además, la contradicción, es decir, estamos por los ciudadanos y ciudadanas, por el uso de la información y por el préstamo. Y ahí va. La plataforma se podrá pedir desde aquí también, claro. Un señor que está aquí dice, uy, este libro me lo voy a prestar de la nube, ¿vale? Ay, ¿lo podría hacer con nuestro password? Ay, no, tendrá que tener dos. Voy a cosas que tendremos que ir solventando a nivel de país y que tenemos que buscar los medios y que no pueden responder a la voluntad mía o de nuestros políticos, ni eso. Tiene que haber algo, y no sé qué es, pero tiene que haber algo natural que se puede ir haciendo y que tenga resultados. Digo yo, ¿eh? No sé. Fernando va a hablar, que ha pedido la palabra antes. Hola. Yo creo que la voluntad de cooperación es inversamente... Hola, ¿vai? Decía que la capacidad de cooperación es inversamente proporcional a la pasta que tengamos en el bolsillo, ¿vale? Sinceramente creo que nosotros no cooperamos porque tenemos mucho dinero. Vivimos muy cómodos y entonces, si yo tengo que cooperar, tengo que dejar de mandar en mi casa y eso no nos gusta. Por ejemplo, los pobres no tenemos ese problema, sinceramente. Nosotros cooperamos con todo el mundo. No tenemos ningún tipo de problemas. Luego, Duli, yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que cooperar. Lo que has contado a las universidades no lo va a poner en duda, será cierto. Claro, nosotros somos 200 y pico bibliotecas de Euskadi, que dependemos de 200 y pico alcaldes con una idea diferente, que tenemos un gobierno vasco por encima. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Soluciones. Yo creo que mucha de la culpa de no cooperar es nuestra, sinceramente. O sea, nuestra como profesionales, pues porque cada uno quiere hacer de su capa un sayo y es mucho más fácil hacerlo a tu bola que ponerte de acuerdo con el vecino. Afortunadamente la crisis nos va a ayudar a cooperar. ¿Por qué se está hablando ahora de que vamos a entrar Bilbao, Donosti, tal? Pues porque no hay dinero. Así de claro. Luego, otra cosa que se tendría que mirar la Administración es que para un servicio público que tenemos, que llega a todo el mundo, que es igualitario, universal, gratuito, patatín, patatero, y que encima solo dices que sí al ciudadano, no nos dotan de dinero. Las bibliotecas públicas, ¿por qué tenemos que cooperar desde abajo? Pues porque no tenemos dinero. La imagen social de la biblioteca. Sinceramente, yo no sé lo que es una biblioteca, no lo sé. Yo os oigo hablar y veo la biblioteca, veo la mediateca, veo el Gaztegune, veo el Kasetagunea. No sé lo que es la biblioteca, no lo sé. Y como no sabemos lo que es la biblioteca, pues algunos tiramos por conservar y otros pues por prestar novelas de Corintellado. A mí no me preocupa tanto el 70% que no viene a la biblioteca como el 30% que viene al que no le puedo dar un servicio que me está demandando. A mí el 70%, sinceramente, no me preocupa porque no puedo llegar a él. O sea, cosas para ir dándole vueltas, ¿no? El tema del préstamo digital. Hemos llegado a un préstamo digital actualmente y no en el 2008, porque en el 2008 los editores tenían mucho más que perder que en el 2014. En el 2014 la nave la tienen hundida por completo. ¿Qué hemos tardado? Cultura, el libro es cultura y es industria. Hemos llegado a un acuerdo ahora porque la industria lo necesita, no porque la cultura lo necesite. Por el mismo precio hacemos lo de la cultura, pero, a ver, el convenio que hemos firmado con los editores vascos es un tema básicamente industrial, con unas derivaciones culturales muy marcadas. Y, evidentemente, el ser un pueblito pequeño y, no nos engañemos, el mercado editorial del euskera es el que es. O sea, que es asumible económicamente por la Administración. ¿Por qué no se hizo en el 2008? Pues porque los editores tenían unas posiciones ultramontanas y porque la Administración estaba a otra cosa. ¿Por qué se puede hacer en el 2014? Porque los editores ven que el negocio se ha hundido. Así de claro. 1000 sobre hojuelas. Al final le voy a tener que dar las gracias a la crisis. Nos está haciendo cooperar, nos está ayudando a llegar al préstamo interbibliotecario. Vale, pues ahora que las circunstancias están volviendo favorables, tengo que mirarme a mí mismo y decir, bueno, ¿y por qué no colaboro con el vecino?
Y yo creo que mucha de la culpa la tenemos nosotros, sinceramente. Yo estoy equivocado, pero... No sé, ya se ha hablado mucho. Bueno, yo hablo desde Donosti y primero no es verdad que entramos las bibliotecas de San Sebastián en la red de lectura pública de Euskadi porque estamos en crisis. Eso no es verdad. Entramos por una ley, la ley a la que se ha hecho tantas veces referencia, del mapa de lectura, la ley de 2007. Es decir, hay un marco legal y entiendo la postura de las bibliotecas forales. El marco legal es abierto, es colaborativo y no obliga a las bibliotecas forales, con lo cual eso dificulta cualquier organización futura de unificación de las distintas bibliotecas que tenemos. Pero dicho, Fernando, no entramos por eso, sino por imperativo legal y porque efectivamente, además, siempre hemos cooperado los bibliotecarios, también discrepo en eso, las relaciones personales de bibliotecarios han sido siempre fluidas, hemos cooperado con la Foral, hemos cooperado con las bibliotecas, hemos cooperado con la red de lectura pública de Euskadi y hemos recibido las ayudas del Gobierno vasco, etcétera. Bueno, llega ahora un momento en el que sí se unifican voluntades políticas, porque para no echarnos a nosotros el peso de las decisiones muchas veces son gracias a las leyes y a las voluntades políticas. Bueno, dicho por el hecho de que vamos a entrar. Tecnológicamente, ¿por qué no entrábamos? Pues porque nuestro desarrollo, y me imagino que el de la Biblioteca Foral y el de las de Bilbao, nuestro desarrollo como red de lectura pública de Euskadi, y lo acabamos de ver en el mapa de lectura, pues las bibliotecas de San Sebastián pues cumplimos unos ratios y unos estándares. Teníamos un sistema informático en el que hacíamos todo lo que el Gobierno hacía en otro sistema informático aplicativo. Tenemos un OPAC de software libre y ahora por esta inclusión en el sistema pues vamos a ir a uno que no es de software libre, aunque sea un estándar. Bueno, pero entendemos, que quede claro que tenemos que estar en red. Pero si no se mejoran las redes, no es muchas veces por voluntades, sino porque el Gobierno, creo yo, que es lo que tenemos que aprovechar, la presencia del Gobierno vasco como titular de la red de bibliotecas de la lectura pública de Euskadi. A él le compete, a través de las ayudas, mejorarlas. Y hemos visto un mapa y, bueno, pues hay bastante que mejorar. Cuando se habla de mejorar, entiendo que hay que mejorar en todo eso para conseguir esos objetivos. Buenos equipamientos, fondos actualizados, nuevas tecnologías. Es decir, ¿qué apuntaría yo? Si queremos mejorar, el Gobierno vasco tendrá que habilitar nuevas ayudas, porque se ha mencionado también en el mapa de lectura Barcelona. ¿Por qué está bien Barcelona? Porque tiene una organización, una planificación bibliotecaria. Y eso el Gobierno ha hecho proyectos, ha hecho cosas, pero a mi entender no tiene una planificación bibliotecaria en la que además posteriormente puede decir, bueno, ¿qué hago con las forales? Y tecnológicamente es muy importante el sistema integrado de gestión bibliotecaria. Ha sido una de las pegas grandes de bibliotecas con más desarrollo. Este sistema AppSynNet, del que ninguno somos accionistas, pues bueno, ha sido discutido tecnológicamente. No quiero alargarme mucho porque creo que se citan muchas cosas, muchos planos diferentes. Desde luego no lo personal. Entiendo que la biblioteca, que los servicios técnicos centrales del Gobierno vasco aparece en el informe. Todos hemos coincidido en que no tiene medios. Para poder llevar una buena red, además de la voluntad de poner en medio al usuario, necesitamos más medios. Que entiendo que una de las cosas que ha hecho el Gobierno es decir, aumento el dinero de las subvenciones. Perfecto. De las subvenciones de fondo bibliográfico, que ha creado una plataforma de libros digitales, porque todo ello redundará en un mejor servicio y ha dicho, bueno, que entren Bilbao y San Sebastián. Creo que se va en el camino
pero queda el desarrollo de la ley. La ley del 2007 hay que desarrollarla. Se dicen cosas en esa ley, la ley de Euskadi, pues no se ha hecho. Bueno, lo ha mencionado el viceconsejero, pues estará en ello. ¿Cómo entran las forales? Yo creo que no es cuestión de voluntad de una persona, sino que el marco reglamentario legal tendrá que desarrollar, si queremos las forales, qué queremos que hagan las forales, cuáles son las funciones. Ahora, ¿qué he hecho yo? Ya, y voy a terminar. ¿Cuál es el papel que deben de jugar las bibliotecas de las capitales de provincia en esa nueva red? ¿Por qué no estructuramos la red para ir mejorando poco a poco en esa organización bibliotecaria que redundará en que el usuario tenga mejores servicios? No sé, hay mucho de qué hablar, pero dejo el turno a los demás. Gracias. Perdonad, os voy a hacer solo un apunte, y porque yo prefiero que todos habléis y no responderos, o sea, desde el Gobierno así, porque bueno, ya habrá momentos y es mejor escucharos. Simplemente, nos ponemos año 2005, borrador de ley /2007-11 de Bibliotecas de Euskadi. Lo primero que todas las tres forales dijeron, ni me toques, porque yo tengo autonomía y tú no puedes decir nada. Le presentas el borrador y dices, sí, todos los servicios jurídicos. Genial, porque me has dejado en paz, vale. Ya sé que vivimos en una especie de disociación entre lo que queremos o entre la realidad y el deseo. ¿Qué pasa con los expertos? ¿Qué pasa cuando nos reunimos todos? Que todos queremos colaborar, pero ¿qué pasa cuando detrás, lo que dice Fernando, es que él es de Muskiz, yo estoy en el Gobierno, tú estás en esto, pero todos tenemos por encima superiores políticos, tenemos leyes y tenemos reglamentación. ¿Y qué pasa con las forales? Pues que todos, ¿qué más querríamos? Todos, pero yo también, incluso yo personalmente, que estén. ¿Por qué? Porque el sistema iba a ser mucho más fuerte. ¿Y por qué no están? Hay tantas razones, pero la primera es que, claro, los expertos, cuando nos ponemos entre nosotros y íbamos mandando a Hilario todo lo que queríamos, el deseo, pues que colaboren, que nos ayuden, ¿verdad? Claro, es que es lo lógico. ¿Cuál es la realidad? No, yo no voy a estar en la red porque yo vale, ¿cómo lo podemos organizar? Eso es lo que hay que ver, o sea, ¿cómo podemos estructurar? Es un convenio, vale, pero es que en un convenio, ya me acuerdo desde el 2005, los abogados, es que tú en un convenio pones todo lo que quieras. Todo lo que quieras, puedes decir, voy a dar dinero, voy a catalogar, voy a esto. O sea, el Gobierno, un convenio no es cerrado, es negociación abierta y se puede estructurar en red. ¿Qué quiere más todavía? ¿Qué quiere Guipúzcoa que haga la foral incluso? O sea, que las posibilidades son infinitas, sí es cierto. Somos personas, pero somos personas, instituciones y hay que conjugarlo todo con unas leyes y, bueno, y muchas reticencias que hay que salvar, ¿eh? Yo sí quería decir una cosa. Creo que a la hora de completar la red, que ese es creo que el concepto que se utilizaba, es decir, a la hora de incorporarse a una red que no funciona en red, que es más una palabra que una realidad, lo que se está planteando es primero una conversación y buscar acuerdos, una negociación, en principio bilateral, tanto con cada uno de los tres ayuntamientos que están en juego, que son Donosti, Bilbao y Santurtzi, y con las forales. ¿Por qué? Pues porque se trata justamente de que hay una voluntad de llegar a un acuerdo y que efectivamente sabemos todos que no puede ser decir, oye, o os metéis aquí de esta manera, o sea, te haces socio, quiere decir, pagas una cuota, toma tu carnet y punto. O sea, hay que negociar, pero es que además hay que negociar, ¿por qué? Porque si no la red va a ser más débil. Yo estoy completamente de acuerdo en que deberíamos estar mucho más vinculados a otras bibliotecas como las universitarias y las escolares, IABE, etcétera. Pero si no hay una posibilidad, incluso entre lo que es lectura pública, me parece empezar por el tejado. En esa negociación bilateral que luego, por eso está luego Neuzolanean, para que haya una visión de conjunto de todas las instituciones implicadas, no solo el Gobierno. Ahí yo creo que una red tiene que aprender, es decir, que no es, oiga, súmese a esto, sino de cada problemática diferente se tiene que ir aprendiendo algo que mejore la red. Y hay que intentar que no se pierda en ese trabajar conjuntamente, ni la idiosincrasia de cada cual, ni lo que cada uno ha aprendido y lo que cada uno aporta se vaya a perder.
Otra cosa es que lo consigamos hacer. Voluntad, yo creo que hay. Creo que hay voluntad política también. Y creo que sí tiene que ver, la voluntad política sí tiene que ver con la crisis. Otra cosa es que no sea que nos estamos metiendo en la red porque no hay dinero, pero sí hay un concepto nuevo de la necesidad de colaboración. Creo que hay también una necesidad de voluntad por parte de los técnicos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo tienen mucho peso los técnicos que realmente conocéis lo que estáis haciendo, que lleváis, en fin, miles de años en esta historia y que además ahí también hay unos hábitos, hay todo un histórico, etcétera, y ahí también tiene que haber una voluntad. Como no se conjuguen la voluntad política y la voluntad de los técnicos, uno boicotea al otro y eso al final no sale. Pero yo sí creo que estamos a las puertas de esa situación, que es más complicada en lo foral porque ni la ley lo prevé y además porque cada una de las bibliotecas forales es un mundo. Porque la Biblioteca Foral de Guipúzcoa tiene un servicio de lectura pública y además de primer nivel, pero la Biblioteca de Vizcaya directamente es un tema del que pasa, es una biblioteca patrimonial, punto. Luego, plantearse Vizcaya y Guipúzcoa como una cuestión parecida no te lleva a ningún lado. Por eso es también necesario hacer bilaterales, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un tema en el que... ¿Alguna cuestión más? Damos por... Bueno, de todas maneras yo he ido resumiendo un poco. ¿Hay alguna más? A ver, yo cuando os he oído hablar de problemas técnicos, etcétera, etcétera, una red se hace a la medida de cada uno, como cada uno quiera. Uno puede integrar lo que quiera, como quiera, etcétera, etcétera. Se trata de trabajar coordinadamente. La colaboración solo no sirve, es colaborar, no está. Hay que hacerlo coordinadamente. Y cada red la configuran todos y cada uno de los pertenecientes. Y no es café con leche para todos. Igual uno tiene un té con limón y otro café con leche. Integra lo que quiere integrar y comparte lo que quiere compartir. El resto no, pero tiene que haber una coordinación. Esa es la ventaja de trabajar en red. No se obliga a todos, cada uno se compromete hasta donde quiere y eso funciona. La experiencia de la red de bibliotecas universitarias es que funciona y funciona bien. Mira, solo un detalle curioso. Todo el mundo, como buenos, porque procedemos más de guardar que de difundir todavía, miramos celosos nuestros catálogos bibliográficos, vamos, como de, tú me dices, Revion, vale, una red, tú pones los recursos, haces... ¿qué tiene Revion? ¿Duplicidades? Solo es una cosa de... Pues ¿por qué? Porque es una red distinta, es cierto, de que quieres más mandas, pero en las redes, para que una red funcione, para que el trabajo solo se haga una vez, para que realmente saques beneficio, tiempo, horas, etcétera, también tiene que haber unas directrices y una coordinación que, lógicamente, tú dices, yo me voy a comprometer hasta aquí. Igual no te interesa todo lo de la red, pero bueno, en lo que te comprometas, más o menos se establecerá por tramos de población, por importancia de los fondos, por lo que quieras, pero tiene que haber unos mínimos de... Una cosa muy breve. Se está hablando de red como si solamente pudiera haber una red coordinada desde el Gobierno vasco. Revium es una red de redes a la vez. Cada propia universidad tiene su propia red. Hay no sé cuántos consorcios integrados dentro de red para adquisiciones de publicaciones periódicas o cosas de ese tipo. Aquí, cuando se hable de red de biblioteca, incluso de lectura pública, hay que empezar también, no hay que empezar, hay que hacer y trabajar a la vez también las redes de ámbito local. Y las redes de ámbito local entre las bibliotecas de lectura pública y las que no son de lectura pública. A mí siempre me ha parecido inaudito que en una misma ciudad haya instituciones bibliotecarias que funcionen descoordinadamente, que haya bibliotecas. Pero esto ocurre en San Sebastián o en Bilbao, pero ocurre en Almería, No conozco ninguna ciudad española en la que existan bibliotecas públicas de distintas instituciones y que trabajen de forma coordinada en una misma red.
Y esto también hay que crearlo. Y hay que crear probablemente redes de ámbito comarcal, porque tampoco tiene sentido en muchas ocasiones que pueblos relativamente cercanos no estén trabajando de manera consorciada en la prestación de un servicio público, que se hacen las basuras, en la recogida de residuos, y se hacen muchas cosas. Y aquí no, quiero decirme, simplemente era este inciso, que tenemos que estar hablando de red de redes y de red de redes. Hilario, también es cierto, a ver, en redes podemos hacer todas las que queramos, sí es cierto, pero también tenemos que pensar, red y sistema, si lo vemos desde el punto de vista legal, red y sistema es distinto de redes de club de montaña o mismamente de bibliotecas. ¿Y por qué no funcionan las bibliotecas en Burgos, que las sé yo, en otros? O sea, hay 15, o sea, no funcionan como dice Hilario. Hay 15 municipales, pero que están allí y pumba. Y está la del Estado y está allí y pumba. Y están, bueno, he dicho Burgos, se podría decir cualquiera de esto, ¿eh? Y luego está bueno, pues eso, hay un montón. ¿Y por qué? Pues porque es que para aunar las voluntades necesitas un poquito más. ¿Qué es? No sé, pero solo con voluntad es muy difícil estructurar redes, no de voluntarios o de gente que se conoce y que va a trabajar proyectos comunes, que eso es lo más fácil, sino redes en las que haya compromiso, poner dinero y luego aquí también que tenemos siempre la ilusión del consorcio de los catalanes. Bueno, es que teníamos que estar allí y estar con ellos un mes, porque a veces vivimos un poco de lo ideal y las cosas son un poco complicadas. O sea, si piensas en estructuras administrativas, si no queremos hacer una ley, yo lo que he explicado, lógicamente, los 3 puntos, tanto como que se puede estructurar, como decía también José en Liburuclic, ¿no?, más al sistema de bibliotecas, y ahí se pueden incluir las forales y todos, o la red de municipales que llevamos trabajando desde el 2004, yo las he expuesto lógicamente desde la perspectiva de la ley 2007 que es lo que nuestro marco legal. Ahora, si aquí vamos a crear redes de bibliotecas de montaña, de sociolingüística, es que lo podéis hacer todos y tranquilamente, sí, claro, si solo es querer tener voluntad y una idea, pero bueno, en esa definición, pensar un poco si queremos marco legal, coordinación, etc., o una red de personas que tenemos un mismo objetivo, que es el fondo no sé qué, y nos entendemos perfectamente y, bueno, y somos brillantes. Hola, bueno, yo quiero referirme al mapa de lectura, ¿no? Yo creo que ahí está claro que hay un déficit bastante importante y yo creo que eso, indudablemente, el Gobierno vasco lo tiene que meter en su planificación estratégica, porque, claro, esto solamente sacar una fotografía y si luego no la queremos mejorar, yo creo que no vamos a ningún lado. A Francis le comentaría que, bueno, que el tema está, para que entre la biblioteca de liberación en red, no solamente es que le interesa a la biblioteca, les interesa a los donostiarras y a todos los guipuzcoanos. Entonces, eso es lo importante, ¿no?, para que las diputaciones entren en red. Y claro, yo, desde luego, cuando se hizo esta biblioteca, que dijeron era la biblioteca del siglo XXI, pues me esperaba bastante más, la verdad, porque al principio era para todos los guipuzcoanos y hoy en día ya es para Donosti, ¿no? Con lo cual Donosti tiene ya, pues bueno, muchas y sale en verde y saldrá en otro color, si es mejor todavía, ¿no? Pero claro, ¿es realmente para todos los guipuzcoanos? Es algo, yo creo que si entráis en red o si entramos todos en red, estamos todos en red, igual será un poco más para todos los guipuzcoanos, para todo el País Vasco, igualmente para toda la comunidad. Y bueno, también, bueno, pues comentar que el 70% de personas que no utilizan las bibliotecas públicas, siendo un servicio muy accesible, es de preocupar, yo creo. Y yo creo que ahí hay que actuar directamente. Hay que actuar directamente. Bueno, indudablemente, o sea, hablar de que los jóvenes y adolescentes no utilizan las bibliotecas, bueno, eso indudablemente todos sabemos que está muy relacionado con la edad. Pero también está muy relacionado con que las bibliotecas escolares en este país prácticamente son inexistentes. Claro, si un niño desde pequeño no tiene ese acceso a una biblioteca escolar, no sabe lo que es y solamente está dependiendo de sus padres, se le pueden llevar porque su biblioteca igual están liados en el trabajo y tal, es que ahí hay un déficit también, indudablemente, muy importante. Entonces, no sé, habría que aprovechar también que es que casualidad o por lo que sea, pues ha coincidido que realmente cultura y educación están juntas para realmente promover las bibliotecas y decir, o sea, la biblioteca escolar es algo básico y fundamental. Es algo que es que una escuela, sin una biblioteca
que funcione y que tenga profesionales al mando, o sea, o al cargo de esa biblioteca, es que es algo, o sea, no, es que hoy en día se está contando como bibliotecas escolares, pues una sala que está cerrada la mayor tiempo y luego suele tener 4 libros antiguos, viejos, o sea, no se utiliza como un recurso para el estudio. Eso no es una biblioteca escolar, indudablemente, aunque se cuente y luego aparecerá en estadísticas. Entonces, desde luego, desde aquí yo, por mi parte, pediría al Gobierno vasco realmente una planificación estratégica seria, no a corto plazo. A corto plazo, la verdad, pues hacemos pues parcheos. Lo que hay que hacer es una planificación estratégica a largo plazo, aunque ya sé que seguramente que en esta legislatura no se podrá llevar a cabo, pero los que vienen lo van a tener más claro qué es lo que está por hacer y qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que Cataluña es un buen ejemplo. No sé, hoy en día, por ejemplo, aquí en el país, Cataluña es un buen ejemplo. Indudablemente, perfecto no sea porque nadie perfecto. Pero, por ejemplo, hoy en día, si un pueblo de repente tiene que hacer una biblioteca nueva, aquí está dejado de la mano de Dios, te buscas la vida. Hoy en Cataluña, bueno, por lo menos en Barcelona, en la Diputación hay 25 personas, arquitectos y tal, que te asesoran, o sea, van a ese pueblo y de arriba abajo les hacen la biblioteca, les ayudan en el proyecto de la biblioteca. Aquí eso no existe. Nosotros hace 5 o 7 años tuvimos que hacer una biblioteca y, bueno, pues nos buscamos la vida directamente. Eso es algo muy importante, indudablemente. No se puede dejar en la mano de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos la mayoría de las veces no saben, son pequeños, no tienen recursos, no tienen personal cualificado para ello. El Gobierno vasco también debería estar ahí. Debería estar igual con las diputaciones, igual eso es un tema que si el Gobierno vasco no lo puede coger, podría hacer que las diputaciones, cada uno en su territorio histórico, no sé. Y yo creo que hay muchísimas más cosas indudablemente de las que hay que hacer y yo creo que hay que ser un poco más ambicioso a la hora de planificar, porque la verdad es que déficits hay todos los que queramos. Bueno, yo simplemente os quería decir que igual vosotros no os imagináis porque estáis fuera, pero nosotros en el teléfono, o sea, de todas las bibliotecas, o sea, tienes continuamente preguntas de todo tipo. O sea, que una cosa es que carezcamos de X, pero que la gente sí que pregunta. O sea, cuando tiene dudas desde catalogación, cuando tiene dudas de equipamiento, cuando quiere amueblar, cuando quiere, o sea, vienen, vamos, que sí que nos movemos. O sea, que no es Cataluña, ¿vale? No tenemos, pero que realmente, ojo, quiero unos portátiles, ¿qué compro? O sea, que sí que nos llaman bien desde la biblioteca o bien el bibliotecario dice, mira, que yo no entiendo y tal, y llama a esto. O sea, te quiero decir, en asesoramiento más o menos mínimo y de... Un momentito, solamente decirte que creo que en el mapa también salía que a nivel de estos servicios de bibliotecas también se necesitaba más personal. Indudablemente se necesita más personal porque es que si no, no se llega a nada. Claro, seguiremos igual siempre. Pero indudablemente el que vosotros podéis por teléfono contestar que, oye, tengo que hacer biblioteca y le decís 4 cosas, no es lo mismo que un arquitecto te esté asesorando, indudablemente, ¿no? ¿Puedo intervenir? Aquí. Bueno, yo hablo desde el contexto de una biblioteca especializada, las bibliotecas hospitalarias de ciencias de la salud, que aquí podríamos denominarnos bibliotecas huérfanas. Yo lo que me encuentro es que después de todo lo que se ha hablado aquí, la presentación del mapa me ha parecido un instrumento fundamental y extraordinario. Primero, para ver la progresión que puede haber desde el año 2010 hasta el año 2014 dentro de ese mapa en estas fechas que son tan significativas por todas las cuestiones coyunturales que nos suceden en este momento. Y también me ha parecido por la aplicabilidad que tiene para otros ámbitos de las bibliotecas y no solo de las bibliotecas y de lectura pública. Me ha parecido también fundamental el tema que has indicado del aspecto respecto a educación y con el tema de competencias informacionales que tenemos las bibliotecas de todo tipo y condición. Y en todas estas circunstancias y de vida que llevo en la biblioteca hospitalaria, que ya son 39 años, quiero decir que siempre he tenido clarísimo que todas las bibliotecas teníamos que coordinarnos y cooperar. Pero eso era fundamental. El problema era coordinarnos con quién y cooperar con quién.
En el Estado español en este momento, a nivel de ciencias de la salud, hay bibliotecas virtuales complementarias de bibliotecas físicas que están funcionando y que están funcionando muy bien si han tenido apoyo institucional. Si no ha habido apoyo institucional, todos los esfuerzos que llevamos haciendo 39 años no han servido, bueno, han servido, seguimos, pero para muy poco. Y estas bibliotecas están funcionando porque han tenido apoyo institucional de sus correspondientes gobiernos. Si no ha habido, el empeño es baldío. En Osakidetza llevamos 26 años detrás de que se reconozca y que se dote de una estructura organizativa a las bibliotecas que existen. Posiblemente quizá lo consigamos este año, que también vamos a celebrar los 10 años de biblioteca virtual. Las paradojas son múltiples. ¿Por qué sigue esto adelante? Por las personas que estamos ahí. Yo me jubilo dentro de 2 años. Lamento mucho decir que no sé lo que pasará. Espero que sea lo mejor para lo que venga, pero la situación es lamentable y no es por la crisis. Es porque no hay un sistema bibliotecario organizado en el cual esté claro que hay bibliotecas A, B y C y hay que trabajar A, B y C de unas determinadas formas, las más elásticas, lo que queráis. O sea, yo vengo estudiando las redes de bibliotecas de ciencias de la salud de todo el mundo que están trabajando en red, o sea, desde 1945. Entonces, es que esto no es nada nuevo y no es solo porque las personas no queramos, tengamos deficiencias de para aquí y para allá. No, no. Es que haya un compromiso social, haya un compromiso político y haya una institución, institucionalmente se pongan las bases. Después ya estamos los profesionales y están los ciudadanos y cada vez los ciudadanos nos están demandando más. Para nosotros, en las bibliotecas hospitalarias es impresionante que te lleguen MIR, como nos han llegado a nosotros ahora, el 5 y el 9 de junio, que en sus universidades el 60% no habían recibido ninguna formación ni información sobre bases de datos básicas en medicina. Desconocían todos los que han llegado al Hospital de Cruces, por ejemplo, qué es el índice médico español. A mí me parece tremendo. De hecho, vamos a aprovechar la encuesta que les hemos hecho y el informe para mandárselo a la universidad, a la Facultad de Medicina y decirles, señores, aquí tenemos que hacer algo y vamos a establecer una cooperación con la biblioteca de la universidad a ver cómo podemos cambiar esto y colaborar entre ambos. Pero es que el problema, esta situación llega al hospital así cuando se van a formar en MIR. Pero ella lo acaba de decir, las bibliotecas escolares, yo solo conozco algunas de centros privados que los niños van a la biblioteca desde los 3 años para meramente saber cómo es y que cojan libros de las estanterías y que cojan y los miren y que se habitúen a utilizar la biblioteca. No os cuento ya cómo están ahora con el tema de los ordenadores, estos mismos sitios en los que mi hijo empezó con 3 años y ahora tiene 26, cómo utilizan todas las tecnologías, la realidad aumentada y lo que esté ahora en este momento haciéndose. Entonces, es que esto es una necesidad social, es una necesidad que nos afecta a todos los niveles y tenemos que tener esa estructura organizativa por detrás que nos facilite, al menos a los profesionales que estamos interesados en trabajar en coordinación y cooperación, de establecer las vías, de establecer esos enlaces. A mí la red siempre me ha parecido la imagen fenomenal. Sabemos todos cómo son las redes de pescar. Pues es genial si en vez de estar uno pescando con la caña, a llevar un barco, llevar una red de arrastre. Pues fijaros lo que se podría hacer. Entonces, creo que hay una responsabilidad y las instituciones tienen que coger este testigo y ponernos las bases. Y luego ya iremos nosotros cogiendo, pero por lo menos facilitarnos el camino. Es lo único. Y respecto al tema de los profesionales
en las bibliotecas, al frente de las bibliotecas, creo que es fundamental que tengan una formación en biblioteconomía y documentación. Si no, es que es como volver a pasar a empezar de cero otra vez. Creo que hay que tener una formación, hay que ser un profesional de esto, como de otras cosas, y a partir de ahí seguir formándose para toda la vida, que es lo que a todos nos toca. Y en las bibliotecas son por, para, de, con los usuarios. Pero las personas que están al frente de las bibliotecas también son un elemento fundamental para todo lo que en ellas se haga. Nada más. Bueno, pues con todo lo dicho, hemos empezado diciendo que queríamos empezar a colaborar. Hemos visto, bueno, pues una situación, bueno, cuando menos que necesita alguna reflexión por parte de todos. También una diferente percepción de las necesidades entre usuarios, políticos y profesionales. Incluso en el estudio se veía esa diferente, pero sí que veíamos que creo que estamos de acuerdo en que tenemos que pasar de instituciones de conservación a instituciones de servicio cuando ya lo somos. En parte esa cuestión educativa, mejorar la imagen para no perder al 30% al que debemos dar mejores servicios y para intentar enganchar a alguien del 70%, por lo menos ponernos cada año un 1% más. Otra de las frases que ha salido es nos renovamos o nos renovamos o nos excluimos de la vida social y económica, no tanto vincular las instituciones y las bibliotecas y los servicios a los hábitos culturales, sino a espacios, servicios, al trabajo en red, a distintas redes, a redes de etcétera. Tenemos, creo que, un reto importante, el mejorar los servicios en tiempos de cambio, en cómo pasar del rojo al verde, en que el semáforo se nos ponga en verde en ese mapa que probablemente estará mejorando, y vincular la biblioteca a la vida social. Para lo que nos convocábamos precisamente es porque todos estamos de acuerdo en esto, pero quizá lo que no vemos es las fórmulas, el cómo. Y para eso es, bueno, para lo que la siguiente sesión, la del 19, se trata pues igual de buscar, bueno, pues cambiar. Tenemos muchos ingredientes en esta receta, como además es la hora de comer. Tenemos una oportunidad que no solo es la crisis, sino también la voluntad, el apoyo, el agradecer, por supuesto, a las instituciones que han estado presentes y a las que probablemente estarán en el siglo XIX, el día 19, perdón, y por supuesto a esto que hayan venido. El marco legal de la biblioteca, bueno, pues también es verdad que lo tenemos, pero hay muchos aspectos que todavía quedan por desarrollarse, con lo cual, bueno, pues también nos da a esto, también las relaciones personales y a veces, pues lo que decíamos el 15 de enero, lo de unir fuerzas y trabajar, Indarrak, Batzen y Elkar Lanean, o sea, trabajar conjuntamente, pero a veces hay que cambiar o la perspectiva o incluso pues la forma de hacer la receta. Igual son los mismos ingredientes, pero solamente tenemos que cambiar y mirar para otro lado. Igual mirar de otra manera las cosas y buscar las vías que nos unen. Bueno, eso es desde mi punto de vista la conclusión de esta jornada, y emplazaros para el día 19, a los que, bueno, se ha hecho algo más restringido, pero que si alguien de los que está aquí quiere participar, pues que se ponga en contacto también con ALDE. Y, por supuesto, bueno, pues daros las gracias a todos y a todas por vuestra presencia, colaboración, y que esperamos pues mejorar los servicios para el siglo XXI, que estamos en el siglo XXI, ya llevamos 14 años. Es que ricasco.